mi amigo Leo Abdala. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Titán. Hola Santiago, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho, pero te veo con la cara partida. ¿Por qué me diste vuelta a la cámara? Ahí está. Porque estaba acomodando setup, no me esperaba todavía, estaba Ah, justo acomodando acá las cosas. bueno, ¿querés volver en un ratito? No, 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 Yo no, porque dame un justo te vi segundo. ahí y te hice entrar. No te quería hacer esperar. Si no, no tengo problema. No, ¿Eh? no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ok. ¿Cómo andás, Leo? Muy bien, gracias a Dios, Qué bueno mejorando. eso. ¿Te agarró una gripe, che? Sí, sí, no sé si fue gripe, faringitis, laringitis, pero me tiró a la cama como 2 días, pero a full, con mucha fiebre. Tuve que pausar un par de días el canal porque no me daba el cuerpo para nada, estaba todo el día en la cama. Tremendo. Bajonazo. Bueno, Pero lo bueno, bueno es que te mejoraste, amigo. Lo bueno es que te mejoraste. Dice Cristian Luján Reynoso. Santi, ya estamos en casa con Malena después de la cirugía. Muchas gracias a todos por sus oraciones, bendiciones totales. Abrazo a vos y a Male, Cris. Dios te rebendiga, titanazo. Bueno, muchachos, estamos con el gran Leo Abdala. ¿Está bien? Con el canal El Depósito de la Fe. Ustedes lo quieren encontrar, Leo Abdala, tienen que buscar El Depósito de la Fe en YouTube y ahí lo van a encontrar. Es un genio, un grosso, un crack, ex protestante, hoy católico, apologeta católico, que defiende el catolicismo a partir de los padres de la iglesia principalmente, que es su fuerte. Bueno, Leito, a ver, mira, decí que hoy me toca hablar con un tipo que no es futbolero, así que no me va a hablar de River y eso me tiene, no, porque si no, no, mira que a me veces pongo uso los mal. ejemplos mira que a veces uso los ejemplos. Ay, Dios, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Bueno, no importa. Dando vuelta a la página, ¿cómo andás aparte de tu gripe? ¿Todo bien? Contame algo de vos, amigo. Bueno, he retomado fuertemente las actividades del canal, gracias a Dios. Lo recordarás cuando cuando todavía vivía en Buenos Aires y te visité, hicimos ese podcast y decíamos, vamos a tirar un tema bomba, que te prometo que voy a hablar un tema que va a descolocar a todos los protestantes y a los católicos. Es el tema de hoy. Pero El nos tema de demoramos. hoy, a ver, ¿podemos afirmar que el tema de hoy es un tema bomba? Me quedo chico con eso. El otro día hice un video con el padre Javier y le dije, padre, este es el video más importante que he hecho en mi vida. Epa. Ojo. Es momento de compartir, muchachos. Es momento de pasar la voz. Estamos en vivo y en directo con Leo Abdala con un tema bomba. Yo le pregunto a Leo, en privado le digo, che, Leo, mira, te hago una pregunta porque en definitiva vamos a charlar de algo que yo no sé qué es el tema, de qué se trata y demás. Le digo, che, Leo, ¿cómo titularías este stream? Y me dice lo siguiente. Me dice, los silencios de la tradición apostólica. Ojo, los silencios de la tradición apostólica. Messi, me gusta, ya está, me atrapó. ¿Cómo es eso de los silencios de la tradición apostólica? ¿Qué te referís con eso, Leo? Bueno, todos los días discutís con algún protestante que te habla de dónde está la Biblia, decime el capítulo y versículo. ¿Dónde está en la Biblia? El famoso, mirá, ¿dónde dice la Biblia que, no sé, los apóstoles sacaron en procesión una imagen de la Virgen María o algo por el estilo? ¿Dónde está en la Biblia esto, lo otro? Y por lo general siempre atacan a la tradición católica, ¿no? A lo que hoy por hoy nosotros creemos y que principalmente una de las fuentes que nos informa aquello que creemos es la tradición. Entonces te dicen, ¿y esto dónde está en la Biblia? Es así, ¿verdad? Así es. Bueno, el tema es que de lo que hoy vamos a hablar es de la sepultura de esa doctrina. ¿Cómo la sepultura de La ¿Cómo la vamos a enterrar, sepultura? la ¿La vamos a vamos a enterrar. enterrar? ¿Se Sí, murió? la vamos a enterrar. O sea, Vamos a esa demostrar, crítica hoy va a estar enterrada. totalmente, vamos a demostrar que los padres de la iglesia eran totalmente lo opuesto a sola escritura. Pero literalmente, que ellos por juramento no podían poner por escrito los misterios, los sacramentos y las doctrinas más sagradas de la Iglesia Católica. Solo se revelaban por transmisión oral. Ok. A ver, pará, no sé qué decir al respecto, así que me voy a quedar callado. Si no tenés nada para decir, quédate callado, dice algún sabio por ahí. Así que te escucho, no sé, El ¿querés que problema, comparta pantalla? Oh, bueno, el ok. problema Yo te sigo a vos, ¿eh? bueno, ahora enseguida vamos a compartir Dale, pantalla. a ver, ¿cuál El es el problema problema? es que esto de lo que voy a hablar ahora, prácticamente nadie lo conoce. Los sacerdotes fueron instruidos en esto, pero como un tema para explicarles el por qué en la iglesia primitiva había una misa de catecúmenos y una misa para los iluminados o bautizados. ¿Sí? Y eso se los explicaban con lo que ellos les enseñaban como la disciplina arcani o disciplina del arcano, o también si lo queremos traducir al español,
disciplina del secreto. La Pero disciplina del secreto. disciplina del secreto. Hay muy poquito. En español no hay prácticamente nada. Ahí creo que un artículo, no sé si no, de EWTN o en Así Prensa, no me acuerdo. Es lo único que hay. Y lo demás está casi todo en latín. ¿Sí? Y yo lo que Ok. tuve que hacer es ponerme a investigar en toda la biblioteca de documentos de padres de la iglesia que tengo y buscar y buscar y por horas y horas y horas y horas y horas y traje un compilado todavía incompleto porque todavía sigo buscando algunas referencias más, todavía incompleto de sacerdotes, obispos y hasta concilios que nos muestran que la iglesia tenía prohibido revelar o a los paganos o a los catecúmenos o incluso a los laicos algunas cosas. ¿Sí? Había como diferentes niveles y que solo se revelaban a las personas que estaban en condiciones de oír esas doctrinas. Y muchas de esas doctrinas, por no decir todas, son o casualidad, diosidencia, las mismas doctrinas que los protestantes no quieren creer. ¿Y por qué no las quieren creer? Porque no las encuentran en la Biblia. ¿Y por qué no están en la Biblia? Por la disciplina del secreto. La disciplina del secreto explica por qué la Biblia no contiene todas las doctrinas apostólicas. Ok. Nosotros normalmente con la Biblia le mostramos, mirá, pero que la Biblia dice que hay una tradición que debemos guardar, mirá, acá la Biblia dice que debes guardar y obedecer lo que se escribía por carta y lo que se enseñaba oralmente. Lo que hoy vamos a traer sobre la mesa es la enseñanza explícita de los padres de la iglesia de que hay doctrinas que no se podían poner por escrito, que hay doctrinas y conceptos que no se les podían hablar a las personas que fueran, por ejemplo, paganos o judíos o personas que estaban incluso en el proceso de catecumenado pero todavía no habían sido bautizados. Vamos a hablarlo más en detalle, Te pero hago una pregunta, te hago una pregunta. Hoy vos sabés cuáles son esas doctrinas? claro que sí, es lo que vamos a hablar hoy. Ok, bien, buenísimo. Entonces hubo un momento en el que cambió. O sea, ya se podía decir cuáles eran esas doctrinas. Sí, a ver, ahora lo vamos a ver cuando entremos en el video, Ok, pero muy rápidamente lo que te anticipo es que esta doctrina tendía a proteger a la iglesia. ¿Sí? Esta disciplina del secreto era proteger a la iglesia de los oídos indiscretos, de las filtraciones, de las persecuciones. Lo vamos a ver más en detalle con ciertas ok, citas. Pero cuando aparece Constantino y limita las persecuciones o impide las persecuciones o comienza un proceso de claro. muchas décadas, porque al principio Constantino con el edicto de Milán limita las persecuciones de los paganos, pero luego Constantino mismo junto a los arrianos se convierte en un perseguidor de los nicianos, de los obispos nicianos, como les llamaban ellos. Claro. Pero persecución a muerte, o sea, el lema de los arrianos era muerte a los nicianos. Sí, o sea, O era sea, grave. esto que está diciendo Cruz de la plenitud de la fe es tal cual. O sea, corresponde con lo que venís a decir vos hoy. O sea, Exacto, tengo esa esa cita. enseñanza de Jesús, no deis perlas a los cerdos para que no blasfemen contra Dios, justamente corresponde con este secreto al que estás haciendo referencia. Exactamente, exactamente. Y justamente conforme fue levantándose todas las persecuciones y la iglesia obteniendo paz, fue relajando paulatinamente esas restricciones, porque primero que ya habían habido muchos herejes que ya habían hecho filtraciones de todo tipo y color, entonces ahora la iglesia ya no tenía el compromiso de ocultar, sino de aclarar. ¿Sí? Y ya vamos a ver Está bien. ejemplos concretos y específicos en los Me distintos gusta, voy autores. entendiendo. El mundo va cambiando, o sea, ya no era, la iglesia del siglo IV no es la misma del siglo II. Los problemas que la iglesia en el siglo V atraviesa no son los mismos del siglo III. Por ende, dado que el mundo va cambiando, el imperio se ha cristianizado, por así decirlo, las restricciones van bajando y además, por el escenario de los herejes que están ventilando, ahora hay que aclarar todo aquello que se ha confundido. Y vos fíjate que es esa la razón por la que ellos dicen que Constantino fundó una iglesia, porque a partir de la paz de Constantino empiezan a aparecer todas esas doctrinas que estaban ocultas, ¿sí? Y que las iglesias siempre las creyeron, pero solamente se empezó a escribir de ellas a partir, no digo de Nicea, ¿sí? Pero se comenzó paulatinamente a escribir a partir cada vez más a partir de Nicea. Entonces ellos dicen, ¿ves? Encontramos en el siglo IV, en el siglo V, todas las doctrinas de la Iglesia Católica, pero no las encontramos antes. ¿Por qué? Porque se levantó
esta disciplina del secreto parcialmente. Entonces, si probamos la existencia de esta disciplina del secreto, les demostramos a los protestantes y a los católicos por qué hay silencio, ¿sí? O es tan difícil encontrar referencias a los sacramentos en los primeros escritos. Ok, me atrapaste. ¿Qué qué querés que te diga? Me capturaste, ¿viste? Cuando vos decís, la primera impresión es la más importante para ver a ver si hay un segundo café. Bueno, hay un segundo café. Me encanta, me encantó, me encantó. Lo que sí, a ver, me pongo traje de abogado del diablo por un instante y te digo, ¿cómo se dice? Previniendo lo que ha de ocurrir en redes sociales luego de este stream. Ahora, como no pueden justificar bíblicamente sus doctrinas, se inventan una doctrina del silencio simplemente para señalar de que, bueno, no decía tanto la Biblia como la primitiva historia cristiana estas cosas porque había que ocultarlo. Esto es ¿cómo decirlo? Una resolución mágica para salir de los apuros que los católicos tienen a la hora de que los protestantes le reclaman evidencia bíblica sobre ciertas creencias. Así que vos asumís la carga de la prueba y decís, yo voy a demostrar esto. Es que vamos a arrancar por ese punto. Comenzamos respondiendo esa Me pregunta. encanta. Me encanta porque Leo como ex protestante, que durante muchos años fue protestante, él sabe cómo piensan los protestantes. Entonces se anticipa. Maravillosa jugada. O sea, amigo, vos cuando lo hiciste Shin, el tipo ya lo hizo Bermuda, ¿me entendés? Estamos con Leo Abdala de El Depósito de la Fe en el chat. Están pasando constantemente el enlace al canal del Depósito de la Fe para que te puedas suscribir al canal de Leo Abdala y aprender todas estas cosas muy, muy, muy interesantes que presenta Leo. Bueno, Leo, yo voy a tu ritmo. Bueno, dame un segundito que lo que quiero es pasarme a la otra pantalla el chat porque tampoco lo estoy pudiendo ver. No Tranquilo, sé por tranquilo, qué, tranquilo. no lo estoy pudiendo ver acá en el live. Tranquilo. Bueno, mientras Así tanto le que, digo a toda la gente que está conectada, muchachos, muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias porque de 11 a 2 de la tarde siempre están acá, papá, siempre. De lunes a viernes 11 a 2 de la tarde, todos acá, siempre con buena data, con gente muy piola como Leo, en este caso, de que la tiene súper clara y nosotros aprendemos de ellos. Así que gracias a todos por compartir esta transmisión. Ya somos más de 2.600 personas. Tenemos que superar las 3.000, ¿eh? Tenemos que superar las 3.000. ya lo Sí, tengo. Leito. Si querés poner el documento. Sí, cómo no, bancame. Ahí está, agregar, ahí estamos. Pará, ahí está, mirá, para que nos veamos más facheros así. Ahí está, disciplina del secreto, dice. Así es. Ok. Así es. Un segundito, voy a correrlo para el costado porque si no me tapa la cámara. Bueno, el tema es concretamente la disciplina del silencio. Es explicar la disciplina del silencio. El silencio de la tradición apostólica es el título, no digo marketinero, es el título que pueda ser comprensible para la gente, porque si vos pones en el título del video la disciplina del silencio, dices eso con qué se come, quién lo conoce a esto. Es Pero lo que cierto. estamos hablando entonces es aquellas cosas que están ocultas, guardadas en la tradición oral, que no quedaron escritas en la escritura o lo hacían de una forma velada, ahora vamos a ver en detalle eso, pero que progresivamente sí se fueron poniendo por escrito entre las cartas que se mandaban entre los obispos, entre las cartas que los obispos mandaban a otros sacerdotes o en explicaciones de sermones que se daban a los bautizados, pero claro, en ese contexto de cosas, entonces sí podemos encontrar muchas referencias a ciertas doctrinas, pero cuando se trata de escritos que son leídos, por ejemplo, por inconversos, ya el nivel de ocultamiento de estas doctrinas es superior. Se dejan de entrever ciertas cosas, pero no se explican literalmente, no se explican completamente porque se considera que esa persona no es capaz de recibir esa doctrina. Lo primero que Hay vamos a hacer cosas, hay cosas en el Nuevo Testamento que vos tenés mucha razón, que parecen en el Nuevo Testamento, mirá, parecen veladas, pero veladas ¿en qué sentido? Parece que a propósito los autores del Nuevo Testamento dijeron cosas al pasar suponiendo que la audiencia inmediata sabría a qué se referían con esas cosas que decían al pasar. Por ende, no necesitaban explicar demasiado y parece que esto es intencional. A eso te estás refiriendo también, ¿verdad? Sí, tiene mucho que ver con la hermenéutica que utilizaban los padres de la iglesia. Ok, Los padres de la iglesia cuando escribían, primero que escribían con un propósito, generalmente los herejes.
¿sí? Por ejemplo, el ejemplo más claro de todas son las cartas de San Juan o el Evangelio de San Juan. Vos cuando lees el Evangelio de San Juan, no, prácticamente no hay capítulo del Evangelio de San Juan que no defienda una doctrina católica en contra de los protestantes o de algún grupo de los protestantes. San Juan capítulo 1 contra la deidad, San Juan capítulo 2 la intercesión de los santos, San Juan capítulo 3 el bautismo, San Juan capítulo 15 la unidad de la Ahí iglesia. alguno va a levantar la mano y va a decir, acaba de confesar que los protestantes estaban en el siglo I. Sí, pero justamente esto eran los herejes. Sí, los gnósticos. Sí. Entonces, esta forma de agarrar y decir, bueno, te lo escribo al pasar, te describo así al pasar lo que significa Juan 1:1, ¿no es cierto? La deidad de Cristo que estaba junto al Padre, que era Dios, ¿sí? Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios o estaba con Dios o estaba frente a Dios cara a cara, porque eso es lo que dice el griego, estaba cara a cara con Dios, pero dice además el verbo era Dios. Dice, ¿cómo puede ser que está cara a cara con Dios y el verbo es Dios? Sí, eso se explica solamente con la Trinidad, que era negada por los gnósticos, por ejemplo, y también por los judaizantes. Y después tenés, por ejemplo, San Juan capítulo 6, el famoso pasaje de la Eucaristía. ¿Pero por qué se escribe? Se escribe porque había justamente los docetas que no creían que se comiera el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Entonces, Es que esto en varias oportunidades lo expliqué. O sea, los evangelios no son estrictamente o netamente documentos históricos. No tienen la intención de simplemente ser un documento biográfico, sino más bien son documentos teológicos que a partir de la historia, ya sea por medio de los hechos o enseñanzas de Jesús, pretenden justificar una teología comunicada por los primeros cristianos a sus primeras comunidades. Por ende, terminan siendo también apologéticos, documentos apologéticos, en donde se elabora toda una justificación y una defensa del por qué es que se profesa como verdad lo que se profesa como verdad. ¿Estamos de acuerdo, verdad? así es. Pero Vamos, bueno, vamos en buena línea. avanzamos a lo que es la disciplina del secreto, ¿no? Porque si empezamos a hablar de cómo es la hermenéutica, de cómo es que se escriben y cómo es que interpretaban los evangelios de los padres de la iglesia, nos metemos en un submundo completamente. Un día tenés que venir a hablar de la hermenéutica. ¿Y qué te parece no solamente la hermenéutica de los padres, sino también la hermenéutica de los apóstoles? Una vez en privado hemos hablado acerca de esto con Leo. ¿Y por qué este tema me parece bomba y no me quiero meter acá y lo invito a Leo públicamente a volver para tratar este tema? ¿Por qué? Porque muchas veces los protestantes hoy en día te dicen, no, pero vos lo que pasa es que haces una mala exégesis y esto que el otro, pero la exégesis de la forma en la que la llevan, la que la hacen los protestantes, no es la forma en la que ni los apóstoles ni los padres de la iglesia la llevaban a cabo. Exactamente, exactamente. Hoy vamos a ver un poquito porque justamente la disciplina del secreto surge de la misma forma en la que Dios inspiró la escritura. Ok, ¿Sí? ok, ok. Y tenemos un apartadito que vamos a dedicar a hablar sobre eso y por supuesto lo ampliamos en un video cuando quieras, encontramos un hueco y lo preparamos. Pero Bien. bueno, entonces, ¿qué es la disciplina del secreto? Ya nos metemos de cabeza. Metemos primero. Es un término teológico usado para expresar la costumbre que prevaleció en las épocas primitivas de la Iglesia, por la cual el conocimiento de los sacramentos, el credo de los apóstoles, la doctrina de la Trinidad y algunas doctrinas de la religión cristiana se ocultaban cuidadosamente de los paganos e incluso a aquellos que estaban recibiendo las instrucciones de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que estuvieran en condiciones de ser instruidos en esas nuevas doctrinas. Es decir, no vas a encontrar un apóstol metiéndose a la sinagoga, predicando la doctrina de la Trinidad o anunciándoles, muchachos, tienen que creer en los 7 sacramentos de la iglesia, ustedes tienen que conocer el credo. No, no, eso no existía, porque justamente el credo, el Padre Nuestro, la doctrina de la Trinidad, los sacramentos, estaban ocultos. No los conocía absolutamente nadie. La escritura estaba prohibido que se revelara. Era traición a Jesucristo entregar los escritos de las escrituras sagradas en manos de los paganos. Era traición, como decir alta traición a un país. Bueno, ese era el nivel de traición que se consideraba cuando una persona ponía en manos de un pagano un evangelio de San Juan. O sea, uno dice, bueno, ahora agarrás en la librería o te descargas el evangelio de Juan de internet, pero en la iglesia Bueno, primitiva ni siquiera para, sabían la existencia del evangelio de San Juan. bueno, en esa yo te quiero preguntar porque escuché muchas veces que dicen, no, los evangelios eran documentos evangelísticos.
yo no sé hasta qué punto son documentos evangelísticos, sino más bien documentos catequéticos, con una fuerte apologética, con una fuerte teología, pero evangelísticos como tal. A ver, ¿y qué quiero decir evangelísticos? En estos tiempos serían como documentos propagandísticos de la fe en la que se anuncia de forma masiva. Esto es lo que creemos los cristianos y lo que promovemos los cristianos. No es así, ¿verdad? No, los evangelios eran relatos históricos y apologéticos, ¿sí? Orientados a que el pueblo de Cristo Claro. conociera la vida de Cristo. Se usaban algunos hechos y algunas enseñanzas extraídas de la tradición apostólica para predicar, pero vos no te encontrás a ningún apóstol diciendo, muchachos, esperen, no prediquemos hasta que no escribamos los evangelios. A ver, sermón del día de hoy enfrente de la sinagoga de Berea. A ver, mira, lo que dice el Evangelio de San Marcos o lo que dice el Evangelio de San Juan. Primero que durante décadas no existieron esos evangelios. Y ¿Sí? también Predicaban no sin evangelio. encontramos casos como, por dar un ejemplo, los evangélicos hoy que reparten Biblias. En aquel No, entonces, más allá, obviamente, de lo costoso que era, del trabajo que llevaba, porque obviamente faltaban cientos de años, 1500 años 1400 años para la invención de la imprenta. O sea, más allá de eso, más allá de esa dificultad, el espíritu del cristiano primitivo no era repartamos Biblias, repartamos no. evangelios para todo el mundo para que se enteren acerca de la historia de Jesús. Esto no funcionaba de esa manera. A ver, es cuestión de ir al evangelio, al libro de los Hechos y ver qué predicaban. O sea, predicaban los hechos históricos, o sea, predicaban la encarnación de Jesús, predicaban que tuvo un ministerio, que hizo milagros, que mandó a las personas a que se comportaran y que se arrepintieran, predicaban que había muerto en la cruz, que había resucitado y que había sido ascendido a los cielos. ¿Ok? Pero no te predicaban, no encontrás ninguna predicación en el libro de los Hechos diciéndole, muchachos, salvo el bautismo, a excepción del bautismo, que en algunos casos sí se hace mención, no encontrás menciones a la Eucaristía, a predicarles acerca del sacramento de la confesión, el sacramento de la unción, o del sacramento del orden, o de la extrema unción. No encontrás las menciones del sacramento. Tampoco encontrás diciendo, miren muchachos, no se preocupen, vamos paso por paso, estudiense en el credo. Ya vamos a ver qué tiene relación el credo con Bueno, todo esto. No lo fíjate, encontrás. y perdón por extenderme, pero me parece un tema súper interesante que estoy aprendiendo un montón, pero fíjate justamente por eso la confusión de los paganos en la que se decía de que se practicaban ¿cómo es? Los domingos, durante la misa, se practicaba canibalismo o se practicaba hasta orgías, decía que se practicaban, ¿no? Entonces justamente es por eso, por la poca información que llegaba a los oídos de los paganos y la poca información que llegaba se tergiversaba. Tiene Exacto. que ver con eso, ¿no? Ahora, fíjate, Tenemos y un voy a... apartado en el estudio, tenemos un apartado donde hablamos de los propósitos y uno justamente de los propósitos es evitar las persecuciones y lo vamos a leer con un texto del mismo Jesucristo también. Mira, este comentario, estoy 1000 por 1000 con este comentario. Y yo sé que soy súper polémico cuando digo esto. Pero dice Martita Darte Tommy, te mando un gran abrazo. Dice, no, eso de repartir Biblias, hay tanto caos y ese caos metiéndose a la iglesia. Perdónenme, yo sé de que a muchos les va a hacer ruido en los oídos, no sé Leo qué es lo que opinará al respecto, pero yo estoy en contra de esa idea de repartamos Biblia a lo loco cualquiera. ¿Por qué? Porque claro que todos tenemos que llegarnos a la palabra de Dios, claro, pero no podemos llegarnos a la palabra de Dios sin alguien que nos instruya qué es lo que la palabra de Dios enseña. Si vos repartís Biblia a lo loco, como hacen los gedeones, por dar un ejemplo, en el mundo protestante, y vos decís, mirá, acá tenés la verdad, la palabra de Dios, y no acompañás a la persona con un instructor que comunique la sana doctrina que solamente se encuentra en la Iglesia Católica, esa persona puede tergiversar el significado de las Escrituras y después, como lo vemos habitualmente, a los 2 o 3 años está abriéndose una iglesia pensando de que ha sido llamado para ser pastor y está promoviendo herejías. No sé qué es lo que opinás al respecto, Leito. El ministerio de los Gedeones, de andar repartiendo Biblias gratuitamente por todos lados, justamente surge del principio del libre examen. Es el principio del libre examen y la interpretación autónoma de la escritura la que impulsa a decir, bueno, repartamos Biblias, total, el Espíritu Santo se va a encargar de que cada uno encuentre la verdad. Y la verdad es que lo que produce son 70.000, 80.000, 200.000 sectas. Entonces, empíricamente, experimentalmente, uno se puede dar cuenta de que eso, lejos de ayudar al Espíritu Santo en la conversión de las almas a la Iglesia Católica, a la verdad, lo que hace es que se conviertan en malos intérpretes, malintencionados o bien intencionados, porque hay de todo. Hoy le dabas con un caño al chiribí chiribí, al
y al glorificado Cash Luna. Entonces, así como tenés a los malos intencionados, ¿sí? Tenés a los que con buena intención se confunden y malinterpretan las cosas, pero por una cosa u por otra, termina produciendo una nueva secta que atenta contra la unidad de Jesucristo. Bueno, Leo, perdón por tantas interrupciones, pero me encanta este tema y quiero aprender un montón y interrumpo. Te pido 1000 disculpas. Vamos, no pasa nada. Tertuliano no es el primero. Cronológicamente hablando, el primero que habla de la disciplina del secreto es San Dionisio Areopagita. Pero Tertuliano dice lo siguiente: a todos los misterios se les aplica la fe del silencio. Este sería otro nombre. Hemos conocido que esta doctrina se llama, mira, yo acá los anoté, disciplina arcani, disciplina del arcano, disciplina de reticencia, disciplina del silencio o disciplina del secreto. También ahora la fe del silencio. O sea, no hay un solo nombre de esta doctrina, pero tiene un nombre. Tiene un nombre, la fe del silencio. Llamémosle fe del silencio, disciplina arcana, disciplina del silencio, disciplina del secreto, pero tiene un nombre, existe una regla, que esa regla se la aplica no a todas las doctrinas, sino a los misterios. A ver, ¿cuáles son los misterios que enseña la Iglesia? La doctrina de la Trinidad era un gran misterio. Era un gran misterio. ¿Y tenemos los católicos personas que sean ajenas a la doctrina de la Trinidad? Sí, los antitrinitarios, los arrianos, los patripacianos, los abelianos. O sea, a lo largo de la historia, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, o sea, a lo largo de la historia siempre han habido grupos que han atentado contra este misterio. Nadie se va en contra del hecho histórico de la resurrección de Cristo o de la crucifixión de Jesucristo. Tampoco, en los tiempos modernos, tampoco acerca de la encarnación de Jesucristo, porque eso no es un misterio en la Iglesia, pero sí es un misterio el tema de la doctrina de la Trinidad. También es un misterio los sacramentos, porque de hecho la palabra sacramento significa misterio. La palabra mysterion en griego se puede traducir tranquilamente como sacramento. Lo que sucede es que todo sacramento es un misterio, pero no todo misterio es un sacramento. Hay misterios que no son sacramentos. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Era un misterio también el Padre Nuestro. El Padre Nuestro también era un misterio. ¿Sí? La oración del Señor, que tenía un lugar único y exclusivo dentro de la Iglesia Católica. Entonces, entendamos eso. Todos los sacramentos son un misterio y por tanto quedaban incluidos en esta práctica de la fe del silencio, pero hay misterios, hay doctrinas, entre ellas quizás la más importante, la doctrina de la Trinidad, que son también misterios a las que se le aplicaba la fe del silencio sin que llegaran a ser, propiamente dicho, un sacramento. Ok. Miren lo que dice San Basilio, escribiendo en su escrito El Espíritu Santo al obispo Anfiloquio, su capítulo 27. No debe circular por escrito, lo quiero resaltar acá, por escrito la doctrina de los misterios. Tenemos una declaración explícita donde se prohíbe poner por explícito la doctrina. Quizá pueda haber alguna mención diciendo a las personas arrepiéntanse, examínense a sí mismos, como dice el apóstol San Pablo, ¿sí? O coman la cena del Señor. Son menciones explícitas, pero no contienen en el contenido la doctrina de ese misterio, que es en donde empezamos a diferir con los protestantes, porque tanto católicos como protestantes decimos, nosotros le llamamos Eucaristía, ellos le llaman cena del Señor. ¿Pero en qué diferimos? En el significado. ¿Y por qué diferimos en el significado? Porque no se podía poner por escrito el significado de ese sacramento. Entonces los protestantes inventan el significado que quieren, el que mejor les parece, dicen que es solamente simbólico, porque claro, solamente observan lo visible del sacramento, pero no comprenden el aspecto interno, el aspecto espiritual, el aspecto divino, el obrar del Espíritu Santo y todo lo que hace el Espíritu Santo en los sacramentos, porque estaba prohibido. No debe circular por escrito toda la doctrina de los misterios, que solo los iniciados están autorizados a ver. Para ubicarnos, San Basilio, siglo IV. ¿Está bien? Me parece fundamental también como este programa, pese a que informa obviamente a los católicos, o sea, nosotros tenemos como objetivo llegar a los no católicos. Por ende, es fundamental también hablar del tiempo en el que se estaban haciendo esta clase de afirmaciones. San Basilio, siglo IV. Y Tertuliano. Tertuliano, siglo II. Sí, siglo II.
a ver, recuerdo en la Biblia que hay un pasaje en la Escritura, perdón, no recuerdo textualmente cómo lo dice en el Nuevo Testamento, pero dice como que hay cosas, no, primero dice Jesús, ¿no? Como que hay cosas que todavía no están listos para recibir los apóstoles, ¿no? Hay cosas que todavía no están. Y después, en la epístola a los Hebreos también habla de aquella fe o el contenido de la fe que es para los niños y hay un contenido de fe que son para los maduros, ¿no? Exactamente, Parece reflejar justamente esta misma idea, ¿no? Una cosa exactamente. son los que se están iniciando, otra cosa ya son los que son parte de esta familia de la fe y los que pueden comer comida sólida. Exactamente. Todos estos son textos que tenemos acá incluidos. Los vamos a ir ordenando Ok, donde mostremos. perdóname, pero es que me viene a la mente esto y te lo pregunto porque cualquier cosa, corregime. Está perfecto. Es que justamente todo este conocimiento te va haciendo que vos vayas descubriendo que la disciplina del secreto es bíblica. Claro, bien, ¿Se bien. entiende? Bueno, un pasaje más para hablar un poco de las explicaciones de lo que es la disciplina del secreto. San Cirilo de Jerusalén, siglo V, en sus discursos catequéticos, que es un catecismo completo de la Iglesia Católica en el siglo V, si pregunta a un catecúmeno lo que han dicho los maestros, no se cuente nada a un extraño, pues les entregamos un misterio. Guardaos de revelar nada, no porque lo que se dice no sea digno de contar, sino porque el oído que oye no merece recibirlo. Tú mismo fuiste una vez catecúmeno y entonces no te conté lo que iba a venir. Cuando hayas llegado a experimentar la altura de lo que se enseña, sabrás que los catecúmenos no son dignos de oírlo. Entonces, imagínate, si ya ocultan ciertas cosas de los paganos, ocultan también incluso de muchos de los que están en el proceso de conversión, pero no son capaces de oír ni entender. Y aun cuando ya están convertidos, vamos a ver que después hay un nivel más de cosas que solamente se reservaban entre los sacerdotes y los obispos. Ahora, suponete que alguien levanta la mano y dice, pero pará, Leo, esto no es gnosticismo. Los iluminados que eran capaces de conocer aquellos discursos ocultos de Jesús que no todos podían recibir y cosas por el estilo. No, porque el gnosticismo lo que decía era que recibía revelaciones de ángeles, ¿sí? Y de ahí tanto lo que dice el apóstol San Juan en primera de Juan capítulo 4, dice, no le creáis a todo espíritu, o lo que dice San Juan, o lo que dice el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 1, dice, si aún un ángel del cielo viniera con revelación, así al mejor estilo de los mormones, ¿sí? Que vino el árbol moroní y te reveló la doctrina, y ahí tenés a los mormones haciendo una secta nueva, que bien diferente que es probablemente la secta actual más diferente del catolicismo que puede existir prácticamente. Entonces, eso también ocurría en los siglos primeros. O sea, entonces ellos, en ese sentido, decían, bueno, nosotros tenemos revelaciones que no les han sido dadas a los apóstoles. Ahí está la diferencia. Los gnósticos y todas las religiones mistéricas lo que hacían era decir, sí, está bien, todos tenemos este concepto de misterios, de religiones, perdón, de doctrinas y conceptos que no se enseñan a todos. Eso es una cuestión de prudencia, ¿sí? No de religión si es mistérica o no, es una cuestión de prudencia. El tema es que los gnósticos lo que decían eran tener revelaciones de ángeles que se comunicaban específicamente con sus nuevos apóstoles, San Valentino, no sé, no se me viene ahora el nombre de algún otro, o sea, Evión y todos los otros herejes, que entonces contradecían la doctrina de los Ahí donde apóstoles. está, ese es el punto, porque a mí se me hace, ¿no? Pensándolo, la gran diferencia es que esa supuesta revelación, que según los gnósticos solamente algunos eran dignos de poder recibir, iba radicalmente en contra de lo que abiertamente se comunicaba. En cambio, en el mundo cristiano, esto que vos estás contando no es que va en contra, no es que contradice, sino que profundiza, clarifica y perfecciona el conocimiento respecto a aquellas cosas que se están predicando. O sea, hay toda una estructura armoniosa entre lo que era predicado abiertamente con aquello que estaba oculto para los que se estaban iniciando o para los que estaban fuera de la iglesia. ¿Estoy bien? Sí. Y esa ampliación o especificación o explicitación era progresiva.
Bien, buenísima. Pero había una armonía. Entonces, en el gnosticismo no hay armonía. Se comunica un mensaje radicalmente distinto y opuesto a lo predicado públicamente. Esa distinción me parece bien interesante. En los gnósticos venía el ángel chiribí chiribí y le decía a uno que Claro. Cristo no era Dios, y a otro venía el ángel, no sé, de Moroní y le decía, no, que sí, que es Dios, pero lo que pasa es que nunca se hizo carne, y ahí tenés a los dos zetas, y así. O sea, cada ángel le Habían nuevas predicaba una cosa revelaciones. distinta. Eran falsos profetas. Pero bueno, Bien. ¿ante quiénes la iglesia guardaba esta disciplina? Ya lo anticipamos un poco. Los no creyentes, principalmente. A ellos no se les daba revelar nada que no fueran los hechos históricos del evangelio básico y simple que predican los protestantes. ¿Sí? El Viste famoso que ellos dicen, querigma. ¿cómo? El famoso querigma. Exacto, bueno, ellos que te dicen que eso es solamente el evangelio. Lo que pasa es que esa concepción lo que hace es negar toda la tradición oral, ¿sí? Pero lo que en realidad sucede es que es el ABC, pero solamente es el ABC. Después vienen la D, la E, la F, la G, la A, hasta llegar a la Bueno, Z. fíjate, cuando muchas veces yo he hablado con evangélicos, por lo general sale la pregunta, bueno, pero ¿y qué es el evangelio? Y te suelen citar, si no me equivoco, Primera de Corintios, cuando Pablo dice, es predicar a Cristo y a este crucificado. No, pará, vos no podés reducir el evangelio a Cristo crucificado, porque justamente por causa de Cristo crucificado, la resurrección, la identidad de Cristo, es que se va ampliando el sentido del evangelio. Vos no podés reducir simplemente a eso. Eso es el punto de partida, es la Claro. predicación seminal querigmática, podríamos decir, pero no Ellos, podés reducir el evangelio a eso. ellos lo que hacen es reducir el abecedario a la A, la B y la C. Y para Sí. nosotros, la A, la B y la C solo son las tres primeras letras de todo un montón de letras que vienen después. ¿Sí? Y todas Mm. esas otras letras que vienen después están en la tradición oral. Algunas de esas de la tradición oral eran reveladas solamente a los catecúmenos, otras de esas a los que ya eran bautizados, y otras de esas solamente permanecían en el círculo de los obispos. Mm. Bueno, Bien, entonces buenísimo. tenemos estos cuatro niveles: los no creyentes, los catecúmenos, los fieles o cristianos católicos, y había solo cosas que estaban reservadas a los obispos o sacerdotes. Después, la pregunta es, ¿esto es un invento de hombres o es un mandamiento de Jesucristo? Y aquí Opa. tiene que ver lo que alguien puso en el comentario, y no me acuerdo quién. El origen de la costumbre debe buscarse en las palabras registradas de Cristo. No deis a los perros lo que es santo. Mm. No echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Vos, Santi, seguramente coincidirás conmigo que este texto era sumamente oscuro cuando éramos protestantes. No entendíamos Exacto. exactamente cómo interpretarlo. ¿Qué quiere decir echar los perros? ¿Quiénes son los perros? ¿Qué es lo santo? ¿Qué son las perlas? Si yo ¿Sí? tengo que ¿Qué es predicar el pisotear? evangelio a toda criatura, tengo que dar a conocer absolutamente todo a todos. ¿Por qué Jesús marca esta distinción? Sí, coincido completamente, Leo. Para mí era un misterio este pasaje. Bueno, para mí también. Y en todos los comentarios que vos podés encontrar te dicen cada uno una cosa distinta, pero no se termina de entender cómo lo interpretaba la iglesia primitiva, porque ahí está el punto. Cómo lo interpretaron los apóstoles de esta enseñanza y cómo se la Mm. transmitieron a sus discípulos. Entonces, la respuesta tiene que ver con la disciplina del silencio. Esta Ok. disciplina del silencio es un mandamiento de Cristo. Es parte de los mandamientos de Cristo que la iglesia debía guardar. Mateo Ok. 13:10 dice, los discípulos se acercaron a decirle, y este es el texto que creo que vos aludías hace un rato, ¿por qué les hablas con parábolas? Él les respondió, a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y ahora acá quiero resaltar esto, la alegoría, hablar con parábolas. La escritura es la misma demostración. Las profecías alegóricas es la misma demostración de la existencia de esta doctrina, de esta práctica, practicada por Dios mismo desde el mismo primer versículo de la Biblia. Porque el mismo primer versículo de la Biblia se interpreta tanto literalmente, que Dios es creador literal, pero se entiende que Génesis capítulo 1 y todo el proceso de la creación de la tierra es figura y alegoría de lo que es la nueva creación por medio del bautismo. ¿Sí? Y tenés así en Génesis capítulo 3 a Adán y a Eva, figura del segundo Adán y la segunda Eva.
la iglesia esposa de Jesucristo, que sale del costado de Cristo allí en la cruz, al igual que como lo durmió Adán, tenés la profecía de la cruz allí, tercer capítulo. O sea, tenés en el primer capítulo del Génesis, tenés una profecía del sacramento del bautismo. Tenés en el tercer capítulo de la Biblia, tenés una profecía del segundo capítulo de la Biblia, tenés una profecía de la cruz de Jesucristo. Adán durmiendo y del costado de Adán sale la iglesia, sale su esposa. Entonces, el mismo hecho de que Jesús y la Escritura hablen por parábolas y alegoría es porque hay misterios que no a todos se les da a conocer. No a todos se les concede conocerlo. De hecho, al primero que se le ocultó es al diablo. Porque por eso cuando Cristo vino, el diablo no sabía que, que dándole muerte a Cristo iba a sufrir su condenación. Y se dio cuenta demasiado tarde, cuando dijo, uy, la jodí. Lo maté a Jesucristo y ahora glorificado en el cielo. Se tiró un tiro en el pie, olvídate. Claro, o sea, ahora Jesucristo empieza a salvar a los que yo quería condenar. ¿Se entiende? Por eso San Pablo habla de que en la cruz Cristo los exhibió triunfando sobre ellos. O sea, Satanás ni siquiera sabía que Cristo iba a triunfar sobre ellos en la cruz. Pensaba que estaba triunfando sobre Cristo y no sabía que Cristo estaba triunfando sobre ellos, exhibiéndolos públicamente, dice. Allí en dice, además la escritura también, perdón, que yo no recuerdo dónde están los pasajes, no lo estoy parafraseando, pero dice, creo que es la epístola a los Efesios, que Pablo dice de que estos misterios son conocidos por medio de la iglesia. ¿No? Exacto. La iglesia es administradora de los misterios. Sí. Pero es la iglesia la que da a conocer aún a los principados y potestades, me parece, ciertos misterios. Si no me equivoco. Si no me equivoco, dice algo así. Así es. A ver, voy a buscar el pasaje para mostrar lo que tengo en mente. Te escucho mientras tanto. Bueno, entonces, como dijimos, la palabra misterio es la palabra griega mysterion, ¿sí? Traducida al latín, usada por la iglesia en los primeros siglos. A veces se traduce como misterio y a veces como sacramentum. La iglesia, al ser administradora de los misterios, es administradora de los sacramentos. Por más que se quejen los protestantes de que la iglesia, ¿quién se cree para administrar los sacramentos? La Biblia dice que la iglesia debe administrar los sacramentos, ¿sí? Y como dijimos antes, todo sacramento es un misterio y no todo misterio es un sacramento. Mira, permitime, dice Efesios capítulo 3, verso 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Muy bien, y el que era un misterio y el que era el misterio que se predicaba era la encarnación de Jesucristo. Sí. Pero no todos los misterios eran predicados por Pablo a los gentiles o a los judíos. Sí, el misterio de la encarnación, que como dijimos, estaba no, y además a lo que me refiero es que había un misterio que estaba siendo dado a conocer aún a los principados y potestades en lugares celestes. Justamente esto que vos decías de que aún los ángeles y el diablo desconocían ciertas cosas respecto al misterio de Dios. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, entonces, acá me tengo anotado, por lo cual Cristo mismo está enseñando que a los apóstoles que se les ha concedido la comprensión de los sacramentos como misterios, y además lo dice en plural, porque dice no el misterio, sino los misterios, en plural. En plural. Los misterios, algunos son sacramentos y otros son doctrinas que son mistéricas, que no eran reveladas al público general, sino solamente a los iluminados o bautizados. Entonces, ¿lo practicaba Dios mismo esta práctica? Sí. Dice, por ejemplo, Mateo 19:11, no todos son capaces de entender esta doctrina, les respondió él, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Es decir, Dios concede o no concede. Dios mismo practica la disciplina al iluminar, le prende la lamparita o le apaga la lamparita al que es digno. ¿Sí? Entonces, Dios mismo tiene esta práctica en la Escritura al hablar alegóricamente, como lo vimos acá recién,
les hablas por parábolas, ¿sí? Porque no a Sí, todos se les da a entender los misterios del reino de los cielos. Pablo predicaba las parábolas y la interpretación. Entonces tenías el misterio de Cristo, que ese sí era predicado, pero había muchos otros misterios que también están en la escritura, pero ocultos en el sentido alegórico de la escritura, que son los sacramentos. ¿Sí? Por ejemplo, la perpetua virginidad de María está en la escritura. ¿Sí? Ezequiel capítulo 44. Pero ¿qué es lo que pasa? Está oculto tras la interpretación alegórica. Tenés también muchos dogmas marianos, tenés también como dijimos, los sacramentos, la doctrina de la Trinidad, están en el Antiguo Testamento, pero ocultas tras el velo de la interpretación alegórica. Entonces, de por sí, cuando Satanás les enseña a los protestantes que la interpretación de la Escritura es solamente literalista, es Satanás el que le está agarrando y atando más fuerte la venda sobre los ojos, y además le pone una venda de cuero y una de tela, y además una capucha, y además un casco wow. dado vuelta. O sea, intenta por todos los medios reforzar la venda que los mantiene ciegos para que no entiendan ni crean el concepto que enseña la Iglesia Católica de la necesidad de interpretar alegóricamente la Escritura, además de literalmente. Porque de lo Wow. contrario no vas a poder llegar a la comprensión de los sacramentos y los misterios como lo entendían los apóstoles y la Iglesia. Y de ahí que justamente todas las doctrinas en las que los protestantes son enemigos de la Iglesia Católica en ese sentido, permítaseme el término, son justamente en los sacramentos, en los misterios, en las doctrinas que justamente no eran explicitadas de forma abundante en la Escritura, pero no porque no la creyeran, sino porque por definición, por juramento, por no traicionar a Cristo y por obedecer a Cristo en el mandamiento de no darle las perlas a los cerdos, no se ponían por escrito, solo Wow. permanecían Tremendo oralmente. bombazo, amigo. Tremendo bombazo. Es cierto, porque por dar un ejemplo, es de ahí en donde viene, porque, a ver, me vienen mil cosas a la cabeza, ¿no? Como que cada cosita va tomando cierto sentido a medida que vas explicándolo, ¿no? Entonces ahí es que el católico está justificado en decir, no, pará, mirá, toda la doctrina católica se encuentra de forma explícita o implícita en las escrituras. Que vos no lo puedas entender, no lo puedas ver por diferentes razones, es otra cosa, pero que está, está. Entonces, de repente, cuando vemos en este paralelismo alegórico, vemos la presencia del arca y la Virgen María, la forma en la que Lucas comunicaba la visitación de la Virgen María a su prima en relación y con grandes similitudes con el arca, David y demás, es porque se está comunicando un mensaje implícito. Un mensaje Totalmente. implícito que no todo el mundo es capaz de verlo, pero para poder verlo, te tenés que someter a la enseñanza de la Iglesia Católica, que es a la que se le ha dado conocer todas estas cosas. Si vos no te unís a aquella iglesia a la que el mismo Dios le ha concedido conocer todas estas cosas, evidentemente no la vas a poder comprender. Exacto, exacto. Es Wow, así. bombazo. Me gusta mucho, dejen like en la transmisión. Tenemos 2.900 personas en vivo, compartan, comenten y bueno, ustedes ya saben, estamos con Leonardo Abdala del canal El Depósito de la Fe. Te tenés que suscribir a su canal de YouTube, El Depósito de la Fe, Leonardo Abdala. Sí, Leo. Vamos, avancemos. ¿Tenemos constancia de esta práctica en la Biblia? Sí, acá vienen los textos que vos te acordabas hace un rato. Colosenses 3, del 1 al 3. Por mi parte, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, la distinción entre los dos niveles. Porque todavía no podíais soportarlo, ni siquiera ahora podéis, pues sois todavía carnales. Y acá Cristo les está hablando a santificados, está hablándole a personas que ya son bautizadas. Y sin embargo, aún siendo bautizados, hay cosas que se les permite decir y hay cosas que no se les permite decir. Porque mientras haya entre vosotros envidias y discordias, no continuáis siendo carnales y comportándoos a los humanos. O sea, si entre los santificados Pablo agarraba y consideraba indigno revelarles ciertos conocimientos porque andaban en peleas, discordias y divisiones, imagínate una secta. ¿Qué le va a querer revelar Dios a una secta si no ama la unidad, lo básico, lo primero que pidió Cristo? Mm. No os di a beber leche y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque sois niños en Cristo. Ese pasaje, se podría decir muchas cosas respecto a ese pasaje, ¿no? Haciendo referencia a gente que puede acá visitarnos muchas veces, querer objetar esto, que el otro, y vos decís, está todo bien, te amo, sos mi hermano, separado, pero sos un niño en Cristo. Por eso es que estas cosas no las estás entendiendo.
Bueno, a ver, niño en Cristo presupone que es un nacido de nuevo. O sea, sabemos que no todos los que están fuera de la iglesia alguna vez nacieron de nuevo. Bueno, está Entonces, bien. haciendo la salvedad esa, o sea, el hecho de que sea un sectario no significa que sea niño en Cristo. Ahora, puede tener actitudes de niño en Cristo o puede tener el conocimiento de un niño en Cristo por más que se conozca un montón de versículos de memoria. Pero eso no significa que sea un nacido en Cristo, ¿sí? Pero bueno, dejando ese tema porque ese es tema para otro tema, otro video, lo que sí es cierto es que la Biblia hace distinción entre qué te voy a decir a vos y qué le digo qué le digo al de la derecha y qué le digo al de la izquierda. Que unas cosas se le permiten a conocer a unos y a otros no, según lo que su corazón pueda asimilar. También lo dice Hebreos capítulo 5, dice, en efecto, vosotros que por los años deberíais ser maestros, necesitáis que se enseñen de nuevo algunos de los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no conoce bien la doctrina de la justicia, porque es como un niño. En cambio, el alimento sólido es propio de los perfectos, de los que poseen sus facultades bien desarrolladas para discernir el bien y el mal. O sea, claramente es la misma enseñanza, es el mismo autor, sabemos por la tradición que Hebreos le escribió San Pablo, pero es la misma enseñanza. Ahora, lo interesante es que si vos vas al capítulo 6, porque esto está en Hebreos capítulo 5, cuando vas al capítulo 6 y San Pablo enumera cuáles son justamente estas doctrinas rudimentarias, te vas a dar cuenta que es justamente lo que coincide con lo que los protestantes le llaman el evangelio puro y simple de los apóstoles. La limitación a los hechos, a los hechos visibles, ¿sí? Pero todo lo que son las realidades espirituales, los actos invisibles de Dios por medio de los sacramentos, las cosas que tienen que ver con lo que hay en el cielo, entiéndase la intercesión de los santos, la jerarquía de los ángeles, lo que hay en los infiernos, la jerarquía del infierno, los castigos, el purgatorio y todas las doctrinas de lo que ocurre en el más allá no eran reveladas a los oídos indiscretos. Y por eso Fíjate, tampoco... fíjate lo que dice justamente Hebreos capítulo 6, verso 1 en adelante, lo que decías, ¿no? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, esos primeros rudimentos, ¿no? De los que hablaba en el capítulo 5 que hiciste que señalaste ahí, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de mano, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. O sea, claramente había una distinción de doctrinas. Y eso era las doctrinas básicas. Fíjate, como dijimos, que algunas veces le decían a los judíos, se les decía, arrepiéntanse y bautícese para perdón de pecados. No se le explicaba mucho más acerca de la doctrina del bautismo, se les decía simplemente eso. Luego, en su proceso de catecumenado, se les iba a explicar lo que significaría. Y lo que vamos a ver más adelante es que no en cualquier momento del proceso de catecumenado se le decían todas las cosas. Un proceso de catecumenado que, por ejemplo, para el siglo IV ya duraba 3 años, me anticipo solamente para mencionarlo, faltando solamente 8 días, recién se le revelaba la existencia del Padre Nuestro. O sea, ¿vos pensás que el Padre Nuestro lo conocían todos? No. Solamente cuando faltaban 8 días antes de que se bautizaran se les enseñaba el Padre Nuestro. Y la existencia de todos los otros sacramentos a nadie se le decía, a menos que hubiera sido bautizada. Wow. Vamos a avanzar, porque todo esto que estamos hablando se encadena una cosa con otra. ¿Cuál es el propósito de esta disciplina? Que no se burlen de los misterios y sacramentos de la iglesia y que no lo usen para perseguirla. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo el Señor en Mateo 7:6? No sea que, recién dijimos, no deis lo santo a los... Bueno, no sea que pisoteando, ¿sí? Para que no se burlen, el conocimiento, usen a la iglesia, usen ese conocimiento para perseguirlo. Dice, y se vuelvan contra ustedes y los lastimen. Es una medida preventiva, ¿sí? No solamente para evitar los burladores y evitar las sectas, sino para evitar la persecución de la iglesia. Una iglesia naciente era una iglesia niña, una iglesia que tenía pocas fuerzas, que no se podía defender mucho, que sufría muchísimo en las persecuciones. Entonces, esta disciplina del secreto lo que hacía era prevenir que, primero, que las sectas se diseminaran por todos lados con la libre interpretación. Y segundo, que al ser mal entendidos, como bien decías al principio del video vos, al ser mal comprendidos los sacramentos y las fiestas de la Iglesia Católica, se la utilizaran para calumniar a la Iglesia Católica y desatar todavía más persecuciones de las que se desataron.
De hecho, algunas de las persecuciones que se desataron explícitamente son, como bien mencionamos al principio, por causa de la mala interpretación del sacramento de la Eucaristía. Pero no nos vamos a adelantar tanto. Continuemos con lo que dice acá. Otro propósito era evitar que el conocimiento de los misterios del reino de Cristo fuera usado para la imitación fraudulenta del cristianismo. Imitación fraudulenta del cristianismo. San Hipólito de Roma, creo que es del siglo III, dice lo siguiente, siglo II o siglo III, siglo III, que es San Hipólito de Roma, dice en su escrito Tradición Apostólica, porque los apóstoles, no un padre de la iglesia del siglo IV, V, VI, III, no, los apóstoles en los evangelios que ellos mismos compusieron, o comentarios que ellos mismos compusieron, y que se llaman evangelios, enseñaron a los venideros según les fue mandado, como habiendo tomado Jesús el pan y dadas las gracias, dijo, haced esto en memoria de mí, este es mi cuerpo. E igualmente tomando el cáliz y dada también las gracias, dijo, esta es mi sangre que les dio a ellos solo. Miren lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De que los detalles de cómo se escriben los evangelios transmiten un mensaje, aunque en el evangelio no se resalte ese mensaje. Pero los padres de la iglesia decían, mira, ¿a quién les dio la última cena? Solamente a los 12 apóstoles. ¿Sí? ¿Y por qué dice eso? Mirá lo que dice San Hipólito de Roma. Los malos espíritus, imitando esto, quiero ponerlo esto en rojo, contexto rojo. Imitando esto, dispusieron que se hiciera cosa parecida en los misterios de Mitra. Ahí tenés. Ese libro Babilonia, Misterio Religioso, es toda una mentira, porque el libro Babilonia, Misterio Religioso se basa en la idea de que la Iglesia Católica le copia a las religiones mistéricas. Pero resulta que los padres de la Iglesia lo que enseñan es justamente lo contrario. Que las religiones mistéricas del paganismo, viendo que la religión que más crecía en todo el planeta Tierra era el cristianismo, intentaban imitar sus misterios. No, pero aparte está comprobado, o sea, independientemente al testimonio de los padres de la iglesia, está comprobado de que el culto, por así decirlo, en las religiones mistéricas es post-origen cristiano. No ocurre al revés. Habían dioses paganos previo al cristianismo a los que después del surgimiento del cristianismo se les dio un culto con elementos similares, sí. Existían dioses paganos anterior, pero estos dioses paganos antes del cristianismo no se le ofrecían el culto organizado, mistérico, que se le dio post-cristianismo. ¿Y esto por qué? Porque se tomó elementos del cristianismo y se los utilizó para imitar el culto que se daba dentro de la religión cristiana. Esto está comprobado, hasta en la arqueología ha arrojado datos de que a principios del siglo II y mediados del siglo II es que comienza este culto a los dioses paganos de una forma o con elementos similares al cristianismo, y eso demuestra de que copiaron a los cristianos. Así es. Bueno, dice entonces, dispusieron que se hiciera cosa parecida en los misterios de Mitra, pues como lo sabéis o lo podéis saber, en sus iniciaciones sagradas, entre cánticos e himnos, usan también pan y agua, es decir, imitan el sacramento. Ahora, también en sus prescripciones contra los herejes, dice, lo que es santo lo echan a los perros, y sus perlas, aunque no son reales, las arrojan a los cerdos. Y está criticando la práctica de los protestantes de aquella época, entiéndase protestante no en el sentido estricto, sino en el sentido de quiénes eran quienes protestaban contra la iglesia de aquella época, ¿sí? Dice que ellos no tienen la disciplina del silencio. Para ellos, todos los sacramentos son para todo. Venga, la hostia para todo el mundo. Venga, a ver, bautismo para cualquiera, sacramento para cualquiera, indignamente, no importa. ¿Sí? Se quejan, los padres de la iglesia se quejan de que los herejes, no nos olvidemos de que esto es contra los herejes, ¿sí? Creo que Tertuliano, creo que es esto. Él dice, entonces, primero, que esas perlas y esos sacramentos no son reales. No son las verdaderas, son falsas, son falsos sacramentos. Pero además, como si eso fuera poco, tienen la práctica
de distribuirlos con una indignidad, como si fuera lo mismo, como si no tienen nada que ver con lo que es la religión católica, que la religión católica le da el lugar más santo y sagrado a Cristo, ¿sí? Y para los otros le da lo mismo, ¿sí? En pecado, no en pecado, si crees A, si crees B, si crees... No, no importa. Echan sus perlas a los cerdos, aunque no sean reales, pero lo que está denunciando es que no tienen los herejes la práctica de la disciplina del secreto, mientras que la Iglesia Católica sí la tiene. Otro propósito, y acá lo que decíamos, para evitar que fueran acusados de cosas que no entendían, como por ejemplo acusar a los cristianos de canibalismo por comer el cuerpo y la sangre del Señor. He leído padres de la iglesia que denunciaban que fueron los herejes quienes denunciaron delante del emperador a los cristianos, a los católicos, por comer el cuerpo de Cristo, pero diciendo que no se comía el cuerpo de Cristo, sino que se comían los cuerpos de niños. Entonces, los emperadores, entendiendo que estos cristianos católicos eran unos criminales que practicaban el canibalismo por todo el mundo, mandó exterminar esta religión porque pensaban que era una religión donde se practicaba el canibalismo. ¿Por qué? Porque entendían mal el sacramento. Y acá teníamos un ejemplo concreto de por qué dijo no echen sus perlas a los cerdos, no sea que se vuelven, los pisoteen y los lastimen. ¿Y cuál fue la reacción? Bueno, tuvo que venir San Justino Mártir a explicarle al emperador, rompiendo la regla del silencio, a explicarle al emperador que ellos en realidad no es que sacrificaran niños, sino que tomaban el pan y el vino y por medio de las oraciones del sacerdote se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, el mismo cuerpo y la misma sangre que estuvo en la cruz y que fue glorificado y resultado, y que nosotros comíamos ese cuerpo de Cristo. No cuerpos de niños, ni andábamos matando a niños que los encontrábamos por la calle, como hacías en las iglesias de Satanás. Entonces, fíjate cómo la mala comprensión del sacramento desató una de las tantas persecuciones que hubo en los primeros siglos con el cristianismo. Otro, por ejemplo, era el tema de la doctrina de la Trinidad. Si predicabas la doctrina de la Trinidad, los judíos se escandalizaban y los judíos instigaban, ¿sí? Como la gran ramera que denuncia el Apocalipsis, los judíos instigaban y se saciaban de la sangre de los mártires de Cristo. ¿Por qué? Porque no creían en la doctrina de la Trinidad y les parecía aberrante, abominable, al igual que a los testigos de Jehová, que a los mormones y que a todos los otros que dicen que la iglesia se corrompió desde el siglo I, a los unicitarios, ¿sí? Todos ellos odian como ninguno a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tienen el mismo odio judaico por causa de la predicación del misterio de la doctrina de la Trinidad. Otro punto, para garantizar la sucesión apostólica solamente en manos fieles. Por ejemplo, dice Tercera de Juan 1, 13 al 14. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas. ¿Cómo? Disciplina del silencio. Con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. No se ponen por escrito, se hablan cara a cara. Segunda Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí, no escrito. O sea, Timoteo, no te dejo por escrito todo lo que tienes que conocer como obispo, sino lo que has oído de mí a través de muchos testigos. Esto mismo confíalo a hombres fieles, capaces a su vez de enseñar a otros. Y acá tenés la transmisión oral desde un apóstol hacia los obispos de cosas que no se ponían por escrito. Y justamente por eso es que los protestantes, y al igual que todos los gnósticos de aquella época, de los primeros siglos, negaban la sucesión apostólica o tenían la necesidad de negar la sucesión apostólica, porque la sucesión apostólica lo que permitía era que los misterios y los sacramentos y todas las enseñanzas de Jesucristo que no quedaban escritas se pudieran preservar en el tiempo, transmitiéndolo de forma oral. Y de ahí la necesidad y la enseñanza de la Iglesia Católica de que la transmisión oral es también fuente de revelación, porque por causa de la disciplina del secreto no se podía poner todo por escrito. Entonces, mientras que el protestante dice, si no está en la Biblia, si no está escrito, no lo creo, el mismo protestante está teniendo que reconocer entonces que solamente le cree a una parte minúscula del abecedario teológico que predicaban los apóstoles de generación en generación.
¿Tenés alguna pregunta, algún comentario? No, Te escucho de lado. por ahora estoy atento a lo que estás diciendo. Buenísimo. Los sacramentos están reservados solo a los bautizados, pero no solamente recibir los sacramentos, sino el conocimiento de la existencia de los sacramentos. Por ejemplo, dice San Dionisio de Areopagita, siglo I, el obispo, concluida la oración junto al altar de Dios, empieza a incensar a una y otra parte por todo lugar sagrado. Digamos que esto no suena muy protestante que digamos, ¿no es cierto? Vos nunca fuiste a una iglesia que incensara, ¿no es cierto? No, la verdad que no. Bueno, esta Yo es una iba a una iglesia, que remolineaba, no es lo mismo, ¿no? no es lo mismo, pero esta es una ¿Remolinear no iglesia cuenta? católica, Ok. esta es una iglesia católica que tiene oraciones que se hacen junto al altar de Dios, cosa que tampoco tenés entre los protestantes, se incensa junto a otro del lugar sagrado. Para un protestante un púlpito no es un lugar sagrado, ¿sí? Pero en la iglesia católica el altar es un lugar sagrado, con lo que se demuestra que la iglesia católica del siglo I tiene las mismas características que el día de hoy. Dice, y cuando regresa al altar comienza con el canto sagrado de los salmos, al que se une toda la asamblea. Siguen los diáconos con las lecturas bíblicas, pero al concluirlas, mira, la disciplina del silencio, los catecúmenos se retiran del recinto sagrado, siguen los procesos y penitentes, y solo continúan dentro los considerados dignos de asistir a los sagrados misterios y comulgar. Siglo I, primera generación de obispos tras los apóstoles. Estamos hablando de los años 40, 50, 60. ¿Y qué es lo que sucedía? Se retiraban las personas, es decir, cuando terminaba la primera parte de la misa, el sermón, entonces los catecúmenos, los que estaban haciendo penitencia, los posesos, tenían que retirarse. No podían participar ni ver lo que habría de ocurrir en la misa por la disciplina del silencio. Luego tenemos en la Didache, escrito más conocido, también habla de la disciplina del silencio, porque dice que nadie empero coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor, pues acerca de ello, dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. Es decir, el mismo autor de la Didache, tradicionalmente San Bernabé, el mismo autor de la Didache está reconociendo que en el siglo I existía esta práctica de la disciplina del silencio y que además interpretaban este pasaje de no dar lo santo a los perros como un pasaje que prohibía el acceso a los sacramentos, en particular al más sagrado de los sacramentos, que era la Eucaristía, a aquellos que no estuvieran bautizados. Fíjate qué interesante que es lo siguiente, ¿no? Y es que, ¿cuál es la razón por la que el autor de la Didache relaciona el no dar lo santo a los perros con la Eucaristía? Si no me equivoco, en los evangelios, cuando habla de no dar lo santo a los perros, no necesariamente está hablando del pan y del vino. Entonces, No. tiene que venir, ojo, estoy abierto a la corrección, pero si yo no me equivoco, en los evangelios, cuando se refiere a no dar lo santo a los perros, no está hablando del pan y el vino, está hablando en otro contexto. Pero por alguna razón, el autor de la Didache relaciona el no dar lo santo a los perros con la Eucaristía. Por ende, esa información tuvo que haberla recibido de alguna vía distinta a la de la Escritura. Y ahí es en donde aparece la transmisión del contenido del Evangelio por medio de la oralidad, ¿no? Exacto, como decíamos, cuando vos vas y lees a los padres de la iglesia, ellos te enseñan a interpretar. Vos me has escuchado decir en el testimonio que grabé con vos en tu canal que yo me convertí por la Biblia, pero ¿quiénes me enseñaron a interpretar la Biblia? Los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia me empezaron a enseñar a interpretar las enseñanzas de Jesucristo. Entonces me empezó a caer la ficha de que sí, efectivamente, la Biblia enseña las doctrinas católicas, que es muy diferente de agarrar y decir que la Iglesia Católica se inventa doctrinas que no están en la Biblia. No, lo que pasa es que los protestantes están ciegos. Son ciegos, guías de ciegos que no son capaces de entender lo que la Escritura enseña y, por supuesto, enseñan lo contrario que enseñaban los padres de la Iglesia. Entonces yo me di cuenta de que los padres de la Iglesia y el protestantismo eran dos iglesias separadas, completamente diferentes, pero abismalmente diferentes. Bueno, también el Papa Inocencio I. Este es un papa.
Escribiendo al obispo de Gubbio sobre la forma sacramental de la comunión, responde, dice, no me atrevo a pronunciar las palabras. Parecería más bien que traiciono una confianza y no que no respondo a una petición de información. Es decir, a él le estaban preguntando sobre la forma sacramental, cómo debemos hacer esto, y él no quería responder por escrito. No quería responder por escrito, dice, porque traicionaría la confianza de lo que se me ha depositado si lo pongo por escrito. Porque hay ciertas cosas que un papa, escribiéndole a un obispo, ni siquiera se atrevían a ponerlas por escrito. Se las decían de boca, transmisión oral, pero no las querían poner por escrito porque estaba prohibido por la disciplina del secreto. Esto en cuanto a, dijimos, el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía estaba reservado solo a los bautizados y no se ponía por escrito, estaba amparado por la disciplina del secreto. Después tenemos, respecto de los sacramentos en general, de nuevo, San Dionisio de Areopagita en su escrito La jerarquía eclesiástica. Dice, piadosísimo Hijo espiritual, nuestra jerarquía es una ciencia, actividad y perfección divinamente inspirada y estructurada. Por medio de las santísimas y trascendentes escrituras, se lo demostraré a quienes ya están iniciados. Primera condición, tenían que estar iniciados, con santa consagración en los misterios jerárquicos y tradiciones. Pero, dice, pondrás empeño en no traicionar. ¿Verdad que recién hablábamos de no hacer traición? Sí. De no hacer traición, bueno, pondrás empeño en no traicionar al santo de los santos. Muéstrate respetuoso con los misterios de Dios en tus pensamientos invisibles. No expongas los misterios sagrados a la irreverencia de los profanos. Comunícalos santamente con la debida ilustración, solo a personas santas. Luego, San Gregorio Nacianceno, escribiendo sobre el bautismo en su oración 11. Por esto, amados míos, debemos ser cuidadosos al acercarnos a los sacramentos divinos y aún más cuidadosos al hablar de ellos. Hay una diferencia de conocimiento entre los que están fuera y los que están dentro. A los que están fuera, a los que aún no han sido iniciados en la fe o bautizados, no se les debe revelar la profundidad de estos sacramentos. Como te decía, a los que eran inconversos y todavía estaban fuera, es decir, todavía no habían sido bautizados, ni siquiera conocían que existía un sacramento llamado Eucaristía. Ni siquiera lo conocían. No conocían de una existencia de una doctrina llamada Trinidad. No existían del sacramento de la confesión, ni del sacramento de la extrema unción, ni el sacramento del orden. No conocían estos sacramentos, porque no se les revelaba a los que estaban fuera. No se les debe revelar la profundidad de estos sacramentos, pues no tienen la capacidad de comprenderlos ni de venerarlos como es debido. Pero a los que están dentro, es decir, a los ya bautizados por la Iglesia Católica, a aquellos que han sido purificados y han recibido la gracia del bautismo, se les concede participar plenamente de la luz de Cristo y de los secretos del reino de los cielos. Volvemos a la frase de Jesucristo allá al principio de todo. ¿Sí? ¿Por qué les hablas con parábolas? Él le respondió, a vosotros os ha concedido el conocer los misterios del reino del cielo, pero a ellos no se les ha concedido. A los que están afuera, no. A los que están adentro, sí. Continuamos. Constituciones Apostólicas, libro 7, dice, que los catecúmenos sean instruidos cuidadosamente en las verdades de la fe durante el tiempo establecido, para que comprendan la grandeza de los misterios a los que se acercan. No se les permita participar en los sacramentos, ni conocer plenamente los misterios, ni conocer plenamente los misterios hasta que hayan sido regenerados por el bautismo. No conocían los sacramentos hasta que hubieran sido regenerados por el bautismo. Pues así lo ha establecido la tradición de los apóstoles.
mandamiento apostólico por mandamiento de Cristo mismo. No deis lo santo a los perros. Dice, tradición de los apóstoles siguiendo las palabras del Señor. No deis lo santo a los perros. Dice en el mismo texto, y la oración del Señor, que es el Padre nuestro, se les enseñará 8 días antes del bautismo. O sea, imagínate, en un catecumenado de 3 años, que recién faltando 8 días te enseñen que existe algo que se llama el Padre Nuestro. Hoy no, hoy vos agarrás el Evangelio de Mateo, el Evangelio, no me acuerdo, creo que Lucas es el otro que lo menciona, y te encontrás el Padre Nuestro y no sé, está en el capítulo 9, creo que en Lucas, y no me acuerdo en qué capítulo está, en el 5, 6, no me acuerdo en cuál está en Mateo. ¿Sí? Entonces, claro, o sea, es de las primeras cosas que te topas, pero justamente es que los escritos de los evangelios no estaban distribuyéndose de mano en mano como gedeones por todo el pueblo. Eran escritos que se reservaban para los nacidos de nuevo. ¿Sí? De origen, de procedencia judía o de procedencia, sí, ok, pero no eran escritos, no eran folletos evangelísticos los evangelios. Luego tenemos el sacramento de la confirmación, otro sacramento que se explicita que no se debía revelar. San Basilio, en su escrito del Espíritu Santo, dice, nadie se ha atrevido jamás a hablar abiertamente por escrito. No sé de qué color resaltarte esto, Santi. Así. Nadie se ha atrevido jamás a hablar abiertamente por escrito del santo óleo de la unción, porque era semen para la Eucaristía. O sea, ¿cómo van a pretender los protestantes encontrar en la sola escritura la verdad de lo revelado por escrito si nadie jamás hablaba de estas cosas por escrito? ¿Me entendés, Santi, por qué decimos que estamos decapitando a la sola escritura? No tengo mucho para decir, amigo, porque la verdad que estoy aprendiendo una banda. Te juro que estoy aprendiendo una banda y más de 3.000 personas acá conectadas. Todos están aprendiendo una banda, están todos en el chat como locos. Nada, decirle a la gente nada más 2 cosas. Número 1, ponerle like a la transmisión para que YouTube la recomiende. Y número 2, estamos con Leonardo Abdala del canal El Depósito de la Fe. El Depósito de la Fe en YouTube. Buscalo, suscríbete a su canal que yo te puedo asegurar de que vas a aprender una banda como lo estás haciendo hoy. Bueno, muchas gracias, Santi. Entonces, el sacramento del orden. ¿Dónde están los sacerdotes? El sacerdocio universal. Todos somos sacerdotes. Mirá lo que dice Hebreo acá. ¿Sí? El sacramento del orden era también un sacramento, un misterio ocultado. ¿Sí? Justamente para proteger a la jerarquía de la iglesia de las persecuciones. ¿A quién iban a decapitar primero? ¿Al laico o al papa o al obispo? Lo iban a buscar al pastor, porque muerto el pastor se dispersan las ovejas. Entonces el sacramento del orden era también algo que se ocultaba en su significado, en sus estructuras, para que no sea imitado, para que no sea difamado y para que no supieran quiénes eran. Claro. ¿Dónde está el papado en la Biblia? ¿Pero qué vas a encontrar el papado en la Biblia si el más encumbrado de las personas del sacramento del orden no lo podés revelar en las escrituras por la disciplina del secreto? ¿No te das cuenta, Santi? ¿Viste? Otra doctrina más que velada tras el sacramento, tras la disciplina del secreto, es justamente punto de conflicto con los protestantes. ¿Por qué no está en la escritura como ellos quisieran que esté en la escritura? Porque era un sacramento, porque era un misterio, porque estaba velado tras las perlas ocultas de la Iglesia Católica. Ahora, con esto vos no estás queriendo decir, y estas aclaraciones las hago simplemente porque ya la veo venir, de que van a venir un montón de gente a responder, a decir esto, muchas veces causan confusión. Con esto vos no estás diciendo que el papado no tiene soporte en la escritura. Vos lo que estás diciendo es que no se encuentra definido y explicado explícitamente como muchos protestantes pretenden encontrar todas estas doctrinas. ¿Y cuál es la razón justamente por la que estás diciendo? Pero que todas estas doctrinas ¿están en la escritura? Sí, pero alguien tiene que interpretar la escritura. Y es ahí en donde aparece el rol de la Iglesia Católica y particularmente aquellos a los que se les ha confiado estos misterios, según lo que venís enseñando. Fíjate que muchas de las cosas que sí se revelan en la escritura eran las que se enseñaban en el catecumenado, Claro. que te conducían al bautismo. Es como un pasillo, ¿viste? O sea, el Nuevo Testamento, los evangelios, son como un pasillo que te conduce hasta las puertas del bautismo de la Iglesia Católica.
Una vez que vos pasabas la puerta de la Iglesia Católica, se te revelaba la existencia de todo lo demás. Pero como los protestantes niegan al bautismo en la Iglesia Católica, niegan todo lo que es la Iglesia Católica, entonces no logran pasar esa puerta, o por lo menos, aunque haya algunos protestantes que fueron bautizados por la Iglesia Católica, no me estoy metiendo en ese tema, lo que estoy queriendo decir es que ellos no logran pasar del conocimiento de los catecúmenos y muchas veces ni siquiera creyéndolos. Por eso no logran pasar esa puerta para llegar a ser iluminados, comprender los misterios del reino de los cielos. Dios no se los quiere revelar porque ellos son indignos. Durante el proceso de catecumenado implícito que van recibiendo por medio de los apologetas católicos, del conocimiento de la escritura que ya tienen, por medio de los escritos de los padres de la iglesia, o sea, ellos deberían ir siendo conducidos hasta el punto en donde decís, che, me doy cuenta de que la iglesia católica es la iglesia verdadera. Entonces, avanzo, tomo la decisión de asumir un compromiso de por vida con la Iglesia Católica, dejar atrás el mundo del protestantismo. Y es lo que decías vos, se comportan como niños. Entonces no se les puede revelar el alimento sólido o las verdades más profundas que Cristo reveló a los perfectos, a los que han alcanzado el discernimiento, a los que tienen la profundidad de la fe o la plenitud de la fe. Pero mientras que ellos se queden solamente con el ABC, negando la D, la E, la F, la G, la J, la H, la I y todas las demás letras, entonces no van a poder pasar esa puerta. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sacramento del orden, decíamos. Hay un sínodo en la Odisea, en su canon 5, dice, las ordenaciones no deben realizarse en presencia de los oyentes. Es decir, aún cuando eran bautizados, dice, todo lo que tenga que ver con el sacramento del orden es bajo disciplina del secreto de nivel más alto. Tenés un concilio de la Iglesia Católica que te lo enseña. Así como se excluía a los catecúmenos del sacramento de la Eucaristía, aquí se excluye a todos los que no sean ordenados de las celebraciones de nuevas ordenaciones. ¿Para qué? Para que no conozcan las oraciones y el ritual con el que se ordenaban nuevos sacerdotes para que no lo imitaran. El Padre Nuestro estaba reservado a los católicos. Mirá lo que dice San Agustín. Así, la oración del Señor, que es el Padre Nuestro, se enseña a los catecúmenos 8 días antes del bautismo. Para que, habiendo sido instruidos en las verdades básicas, puedan elevar sus corazones a Dios con esta oración que Cristo mismo nos dio. Y cuando la reciten, lo hagan ya como hijos de Dios. O sea, no antes. Regenerados por el bautismo y no como quienes aún están fuera de la familia de la fe. La familia de la fe, término que vos usaste recién. San Agustín en su Enchiridión, porque la oración que el Señor enseñó a los discípulos diciendo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, es una oración que pertenece a los hijos de Dios, es decir, a la Iglesia Católica, y a aquellos a quienes han sido regenerados por el bautismo y han recibido el Espíritu Santo. No es propio que los catecúmenos, que aún no han sido iniciados en los misterios, nota, ¿no? Iniciados en los misterios, la reciten sin la debida preparación, pues no han sido aún incorporados plenamente a la familia de la fe. Por esta razón, la oración del Señor se les enseña 8 días antes del bautismo, para que, al acercarse el momento de su regeneración, puedan aprender a invocar a Dios como Padre, habiendo sido instruidos en las verdades de la fe y habiendo purificado sus corazones mediante la penitencia y la catequesis. San Juan Crisóstomo, también, uno dice en el Patriarcado de Constantinopla, allá en pleno Medio Oriente. Por eso, hermanos, el Señor nos enseña a no arrojar las perlas delante de los cerdos, ni a dar lo santo a los perros, pues los misterios de la fe son tesoros que deben ser guardados con reverencia y entregados solo a aquellos que están preparados para recibirlos. Los catecúmenos, que aún no han sido iniciados, deben ser instruidos con paciencia, para que cuando llegue el momento de su bautismo puedan participar plenamente de las gracias que Dios les concede. Hermanos protestantes,
reconozcamos que los sacramentos conceden gracias, tal como enseña el magisterio de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y así la oración del Señor que Cristo nos entregó se enseña a los catecúmenos 8 días antes del bautismo, para que al acercarse el momento de su regeneración puedan aprender a invocar a Dios como Padre, habiendo sido purificados e instruidos en la fe. Fíjate, ¿no? Invocar a Dios como Padre. Antes para ellos era un Dios, no un Dios, sino era Dios. Para los judíos, ellos invocaban a Dios como Dios, pero no como Padre. Pero tras la iluminación, tras la regeneración, no antes, se les enseñaba a los cristianos, Dios ya no es solo tu Dios, es ahora tu Padre. ¿Se entiende la diferencia de nivel que hay? O sea, si los protestantes nos vienen a decir a nosotros, no, porque el cristianismo no es religión, sino relación, venimos y les decimos, mira, ¿sabes qué? Cuando te convertías en católico y te bautizabas, lo primero que hacía la iglesia, 8 días antes de que te bautices, era decirte, mira, vos ahora tenés una relación filial con Dios tu Padre, como tu Padre, sos su hijo. Y eso no se enseñaba a troche y moche en cuanto a las predicaciones, se le enseñaba solamente detrás de no sé cuántos meses de catecumenado que decían, mira, ahora por medio de estos sacramentos santísimos, vos podés relacionarte con Dios como tu Padre y cuando ores a Él, orá a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Te cambia No un tengo nada poquito. para decir, Leo, perdón, no tengo nada para decir, Leo, estoy aprendiendo, estoy acá tomando nota, estoy como un alumno, Leo. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo, porque todo tiene tanto sentido, todo está tan armonioso, todo está tan relacionado, que es hermoso, amigo, es hermoso. ¿Qué te puedo decir? No tengo nada para decir. ¿Me crees cuando yo te dije, Santi, tengo una bomba para O sea, te cuando te creo, decía hace siempre te 2 años creo, Leo, atrás? siempre te creo, siempre te creo, siempre te creo. Pero esta era una bomba grande, de verdad. Sí. Y está buenísimo, amigo. No tengo Eh, más nada para decir. yo esto lo tenía estudiado de hace mucho tiempo atrás, pero lo tenía tan desordenado, con citas y referencias así, que no terminaba de ser capaz de entender todo el impacto. Y Y estoy, esto, ojo, Leo, ¿cuándo fue la primera vez que hablaste públicamente sobre este tema? Hace y poquito con hará el padre Javier. 2 semanas atrás o 3 semanas atrás con el Bueno, padre Javier. Leo me anticipó este tema, no les miento, hace más de 2 años. Hace más de 2 años, que hace más de 2 años yo me hice católico, imagínense de que ya llevamos 2 años y medio, quizás un poquito más. Hace más de 2 años Leo me dijo, mira, tengo un tema así, y él me había hablado sobre la disciplina del secreto, me lo había dicho muy por arriba sobre lo que se trataba este tema, y me dice, en algún momento lo vamos a tratar. Y mira, 2 años después recién lo largó. O sea, es cierto cuando Leo dice, che, lo vengo laburando hace mucho tiempo ya este tema. Sí, y yo mismo, hasta que no me senté a prepararlo de forma ordenada para empezar a plantearlo en el canal del padre Javier Oliva Rabasi, yo mismo no me había dado cuenta de todas las cosas que impactaba esta disciplina del secreto. Y a medida que lo estoy leyendo acá con vos, me voy dando cuenta de algunas cositas más en las que impacta esta disciplina del Y secreto. Por eso, además perdona a los hermanos católicos que están acá en el chat, ¿no? Pero uno como ex evangélico es como que adquiere mucho más sentido muchas de las cosas que antes para uno no tenían sentido, ¿no? O sea, uno, entiendo de que a vos, en el momento en el que fuiste analizando toda esta cuestión, te fuiste encontrando con todas estas declaraciones, a vos te empezaron a caer la ficha como me están cayendo a mí respecto a un montón de cosas que vos decís, con razón esto, lo otro, pero porque nosotros venimos de un trasfondo completamente distinto a lo que se asume. Pese a que muchos católicos puede ser que esto no lo conozcan, asumen ciertas cosas. Nosotros como ex evangélicos no asumíamos tal cosa y para nosotros era un conflicto interno el significado de muchas de las afirmaciones de Cristo, de los apóstoles, por qué los primeros cristianos no hacen menciones más explícitas y definen mejor ciertos conceptos que después nosotros vamos a terminar promoviendo, vamos a terminar creyendo, sosteniendo, defendiendo y demás. Y ahora esto le da todo el sentido. así es, Santi. Dios de poquito nos va arriando como ovejitas, nos va llevando por el conocimiento de estas cosas que son nada. A los primeros cristianos se les revelaba el conocimiento de estos secretos y de estos misterios, pero no significa que lograran comprender de inmediato toda la profundidad que encerraban estos sacramentos. Y uno las va descubriendo de a poquito, de a poquito. Bueno, avancemos, porque no solamente nos quedamos en el tema del Padre Nuestro, el credo. El credo Ok. también era algo reservado.
Dice Rufino de Aquileia en el siglo V, comentario al símbolo de los apóstoles. Vos hoy estabas, creo que, haciendo un análisis del símbolo de los apóstoles, ¿no es cierto? En Así la es. parte previa del video. Bueno, mira, muchos de los judíos circuncisos fingían ser apóstoles de Cristo y por interés de lucro o alimento se dedicaban a predicar nombrando ciertamente a Cristo. Esto se parece un poquito al protestantismo, ¿no? Gente que con la Y Biblia algunas debajo del cosas brazo podríamos encontrar, cualquier parecido es pura coincidencia. o pura diosidencia, no sé. Pero sin anunciarlo conforme a las normas de la tradición. Ah, o sea que hay gente que predicaba con la Biblia debajo del brazo, pero sin sujetarse a la tradición apostólica. Pero esto es un cuento viejo, Santi, Pero no es pará, nuevo. pero yo me los cruzo hasta el día de hoy, me golpean la puerta de mi casa con la Biblia bajo el brazo y dicen, te quiero enseñar de la Biblia. Sí, totalmente. Bueno, ya los Nada nuevo y cristianos del debajo primer del siglo. sol, diría alguien muy sabio, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, dice de ahí que establecieron este signo. Recordemos, de ahí que establecieron este signo por el que se conociese quién predicaba a Cristo. Verdaderamente. Verdaderamente, según las normas apostólicas. Es decir, no toda predicación de Cristo es una predicación apostólica de Cristo. Se Bombazo, dice, Leo. se No dice toda que, predicación de Cristo es una verdadera predicación apostólica. Me encantó. así es, así es. Se dice que esto se hace también en las guerras civiles. Dada la igualdad de armas, voz, costumbres y normas de combate, cada jefe da a sus soldados símbolos secretos, que en latín se denominan signos o indicios, para que, si ocurriera que alguno dudara quién es el otro, interrogándole por el símbolo o por el credo, vamos a aclararlo acá, puse cualquiera, teclado, sepa si es un enemigo o un camarada. Por esto establecieron que el símbolo no se escribiera en pergaminos, la disciplina del secreto, que no se escriba en pergaminos, sino que fuera retenido en el corazón de los creyentes para que nadie lo aprendiera leyendo un escrito. Uy, Lutero, enojate, revolcate en tu tumba, ahí, ponete a pelear con todos los santos que enseñaban las cosas contrarias a las que enseñabas vos, que tal vez pudiera llegar a manos de los no creyentes, sino por la tradición de los apóstoles. Querido Wow. hermano, el credo era una llave o una contraseña, ¿sí? A ver, decime qué es lo que crees vos. Ah, sos un hereje. Si no me decís esta contraseña espiritual secreta, te distingo entre los amigos y los enemigos. Y dice que se compuso el credo por los apóstoles, ¿sí? Por los apóstoles, justamente para distinguir quién era católico apostólico romano y quién pertenecía a una falsa iglesia que enseñara una cosa completamente distinta. Pero además de eso, justamente porque era una contraseña secreta, no se ponía por escrito la disciplina del secreto, la disciplina del silencio. San Ambrosio, a su hermana Marcelina, en su epístola 20, el domingo, después de que los catecúmenos habían sido despedidos de la asamblea, o sea, ya lo que habíamos visto de la disciplina del silencio en cuanto a la misa, me dirigí al bautisterio de la basílica para enseñar el credo a aquellos que estaban suficientemente avanzados en su preparación. Es decir, el Padre Nuestro 8 días antes. Acá no nos dice cuándo, ¿sí? Pero dicen que también el credo se demoraba hasta bien entrado el final del catecumenado solamente para ser revelado a los que estaban suficientemente preparados en su preparación. Es decir, el credo no era el ABC de la preparación de un catecúmeno. Wow. Allí, en aquel lugar sagrado, les expliqué las palabras de la fe que habrían de profesar al recibir el bautismo. ¿Cómo esta costumbre que tenemos los católicos de hacerle profesar el credo justo antes de recibir el bautismo? ¿A vos te pasó, Santi, cuando te recibieron? No, porque yo ya estaba bautizado. Bueno, a mi esposa no le reconocieron el bautismo y le hicieron profesar el credo. Y también Ok. cuando recibimos la confirmación, también nos hicieron profesar el credo. A mí, O sea, a mí sí también, con la confirmación sí. bien, ¿por qué?
A ver, ¿sos de los nuestros o no sos de los nuestros? Mm, Costumbre antiquísima. sí, Los apóstoles lo establecieron y ellos lo establecieron que se haga de esa manera. sí. Entonces dice, para que al recibir el bautismo, para que habiendo sido instruidos en el símbolo apostólico o credo de los apóstoles, pudieran confesar con corazón sincero su fe, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y así entrar plenamente en la comunión de la iglesia. Ahora sucede que este credo luego fue siendo modificado conforme la profundidad de la fe de la iglesia iba siendo explicitada. Entonces aparece el credo niceno, ¿sí?, que es más explícito en cuanto a la doctrina de la Trinidad, el credo niceno-constantinopolitano, que es todavía más explícito aún entre las relaciones interpersonales de la deidad, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por eso es que no hay un solo credo, sino que el credo de los apóstoles, a medida que la iglesia iba explicitando sus doctrinas, se iba ampliando para contener estas doctrinas nuevas y obligarte a que vos en tu nueva contraseña no profesaras ya una fe ambigua, quizás eh, mal entendida por alguna secta, sino actualizada a la fe explicitada de la iglesia en el concilio más reciente. Bueno, por acá quiero dejar porque esto es toda la parte que todavía no he terminado de investigar. Tengo decenas ahí de citas de padres de la iglesia para investigar sobre más cosas. Pero hasta aquí dejo, Santi. No sé si preguntas, respuestas, comentarios. Mira, en lo personal, preguntas no tengo porque a medida de que fuiste desarrollando el tema se fueron aclarando todas aquellas dudas que podía llegar a tener. Evidentemente, a ver, son cosas que uno no las conocía. Yo en lo personal, voy a hablar de manera personal, yo no las conocía, pero que explican el porqué de muchas otras cosas, ¿no? Y principalmente explican las palabras de Cristo. ¿Por qué Cristo hacía esta distinción, ¿no? ¿Por qué el hecho de hablar en parábolas? ¿Por qué esto de no arrojar lo santo a los cerdos, ¿no? Y cosas por el estilo. Y cómo la iglesia primitiva lo interpretó, lo entendió y lo practicó por sobre todas las cosas, ¿no? Esto me parece que es un clavo más al ataúd de la sola escritura. Totalmente. Yo personalmente creo que me termine de cerrar el círculo porque tenés por un lado ciertos indicios en la escritura que demuestran que la sola escritura es una mentira, pero además me da risa porque los protestantes empiezan a querer utilizar a los padres de la iglesia para decir que ellos creían en sola escritura. Y vos decís, pará, Claro, el otro día había un muchacho, un pastor que le digo, para vos San Irineo, porque me lo presentaba San Irineo como sola escritura, ¿viste? Pero para vos, ¿de verdad vos pensás que San Irineo era sola escritura? Y me lo estaba presentando como sola escritura, como un defensor. Vos decís, pero pará, cuando lees los padres de la iglesia, ¿cómo vas a pensar de que eran sola escritura, amigo? O sea, es una cosa descabellada, loca, y más con lo que acabas de mostrar. es que San Ireneo explícitamente dice que ellos defienden la tradición de los apóstoles. Dice, todas las iglesias deben estar de acuerdo con la tradición que se conserva en la iglesia de Roma. O sea, no, mata dos pájaros de un tiro. Por un lado, la primacía de la iglesia de Roma y por otro lado, la tradición conservada en la iglesia de Roma. Mm, ¿Sí? Y como si sí. fuera poco, también San Ireneo de León es el que hace la lista de los sucesores del apóstol San Pedro hasta los días de él, que no sé si son 10 o 12, no me acuerdo cuántos son los sucesores que hubieron desde San Pedro hasta que vive San Ireneo y hace él la lista. Pero bueno, los protestantes es increíble, mientras más estudio los padres de la iglesia y mientras más me muestran los padres de la iglesia cómo entender, porque fíjate que todo esto es una explicación de este versículo que tenemos acá. Todo esto que hemos estado viendo es la aplicación espiritual de este pasaje que tenemos aquí, Mateo 7, 6. Un versículo que cambia el universo teológico de un protestante, o debiera cambiar el universo teológico de un protestante, explicarle que ese castillo de naipe que ha montado encima de la doctrina de la sola escritura se cae por completo, porque es todo una mentira. Justamente la disciplina del silencio lo que muestra es, voy a guardar silencio en lo escrito para que se transmita oralmente, de manera que negar la transmisión oral de la tradición apostólica y de la revelación de Cristo por medio de la tradición oral
es negar el cristianismo mismo. ¿Sí? Porque es como agarrar y decir que un elefante tiene forma plana, finita y grande. No, pues esa es solo la oreja del elefante. ¿Se entiende? Y los Sí, protestantes entienden como cristianismo puro y simple solo al ABC del cristianismo. ¿Por qué? Primero porque entienden mal la escritura y segundo porque al negar lo que la escritura enseña y los mandamientos de Cristo, se encuentran con que hay un montón de cosas que los padres de la iglesia van poniendo por escrito respecto de la revelación oral, porque la revelación oral se va poniendo por escrito progresivamente por medio de los padres de la iglesia. De manera que al día de hoy, salvo algunas cuestiones que tienen que ver con secretos que se guardan entre obispos, ¿sí? Por ejemplo, vos no conocés cuáles son las oraciones secretas que se dicen en tales o cuales actos, ¿ok? O sea, para que no las imites. Vos, no sé si recordarás, no sé si lo recordarás o si lo habrás visto. Hay un video del padre Luis Toro en donde un pastor protestante le dice que había sido ex sacerdote católico y que se había ido porque la gran ramera y no sé qué otras cosas más les había dicho. Y le dice el sacerdote Luis Toro, ah, sí que vos fuiste sacerdote católico. A ver, decime, ¿cómo es la oración que el sacerdote dice para consagrar? Y se quedó patinando en jabón el tipo este, ¿viste? Entonces dice, no, bueno, en realidad no fui sacerdote, lo que pasa es que fui diácono. Ah, así que fuiste diácono. ¿Y qué dice el diácono en tal momento? ¿Y qué le dice el sacerdote en tal? Y se quedó patinando en jabón de nuevo, ¿viste? Entonces ahí agarró, ¿qué sucedió? Que al día siguiente el pastor se fugó de la ciudad. Había quedado tan avergonzado como mentiroso. El pastor decía ser sacerdote y el padre Luis Toro utilizó la disciplina del secreto para demostrarle que en realidad no conocía qué era lo que utilizaban los sacerdotes secretamente. Y con sabes que esto, no, me parece que lo vi al video, pero no recuerdo cómo se llamaba, si no lo pasaba ahora mismo. Yo me acuerdo que lo vi al video. No sé si alguien en el chat recuerda cuál es este video. Yo me parece que no me lo acuerdo. vi. No me acuerdo, pero es cierto, es cierto, es cierto. Y que lo expone con el tema de esta oración, ¿no? En secreto, que los sacerdotes conocen. Es muy buena, es muy bueno, es cierto. No recuerdo cómo se encuentra ese video. Si alguien en el chat dice, lo contó en una entrevista, dice Romy Zamudio, ¿me podés pasar esa entrevista? Me gustaría pasarlo, porque es cierto, es cierto, es cierto. Pero no me acuerdo cómo encontrarlo, no me acuerdo cómo encontrarlo. Bueno, estamos con Leo Abdala, tenemos más de 3.000 personas conectadas, un montón, gracias a todos los que están conectados, dejen su like. Estamos con Leo Abdala del canal El Depósito de la Fe, lo tienen que buscar así tal y como está escrito debajo de él, El Depósito de la Fe, así lo buscan en YouTube y se suscriben al canal de YouTube de Leo, ex protestante, casi pastor fuiste, ¿no? Estuviste ahí de ser pastor, ¿no? Estaba, Eh, estaba estudiando y en diálogos con el pastor de la iglesia bueno, comenzar, no digo el camino, pero sí los pasos que se suelen seguir de acompañamiento para, para comenzar un proceso de discipulado pastoral. claro. Yo le decía que tenía mis dudas, y después justamente empecé a estudiar todo este tema de la reforma y nada, ahí empecé a tener que tomar distancia de los bautistas porque me quería salir de los bautistas, quería hacerme un luterano, quería hacerme un presbiteriano porque estaba estudiando la reforma y bueno, en el proceso de tratar de descubrir por qué los luteranos y por qué los presbiterianos bautizaban niños, me topé con los padres de la iglesia y listo, ya está, como por un tobogán, descendí hasta los padres de la iglesia y de ahí no me moví nunca más. Y por eso me hice católico. Eh, Así que aquellos que pueden salir y decir, ah, no, lo que pasa es que Leo no conoce el protestantismo, ah, no, pero no, lo que pasa es que Leo no sabe qué es la sola escritura, ah, no, pero lo que pasa es que Leo nunca fue protestante, en realidad todo lo contrario, ¿no? ¿Conoces algo del protestantismo, verdad? Bastante, 21 años. Y de hecho, de esos 21 años, 20 fui predicador, maestro en institutos bíblicos también. Así que, bueno, nada, yo puedo ser un neófito,
pero Leo sabe de lo que habla. Bueno, muchachos, quédense tranquilos que esto lo voy a postear, la charla con Leo la vamos a postear, quédense más que tranquilos, que lo vamos a postear para que todos tengamos el tiempo para tomar notas y robar un poco de los apuntes que Leo nos ha presentado el día de hoy. Recuerden, el canal de Leo Abdala es el depósito de la fe, el depósito de la fe. Leo, mil gracias por tu tiempo, amigo, de verdad. No, por favor, ha sido un placer, gracias a vos y bueno, los esperamos en el canal. El depósito de la fe que está haciendo stream todos los días, todos los días está prendiendo la camarita y está tirando vivo, así que vayan a apoyar el laburo de Leo, que la verdad es impresionante, es genial, amigo, genial. Alrededor de las 4 o 5 de la tarde de Argentina suelo hacer mis lives y a veces también alrededor de las 10 o 10 y media de la noche suelo tratar de añadir algunas veces un segundo live. Pero sí, estamos tratando de apurar porque como decíamos el otro día estábamos hablando con vos, ¿no es cierto? De, che, y si se te acaban los temas para hablar, y yo decía, che, mira, tengo miles de PDFs de escritos de los padres de la iglesia y de libros y de magisterio y de cartas papales. Yo no creo que se me acorten. Se me va a acabar la salud antes de que se me acaben los PDF. Así que por eso estamos tratando de apurar un poco también el ritmo, porque hay tanto por descubrir de la fe y soy el primero porque yo voy aprendiendo. Muchas veces lo que hago es, hermanos, miren, queridos, encontré este libro que habla sobre la historia de los papas, que es una serie que estamos desarrollando ahora en el canal, la historia de los papas. Y vamos tomando, no sé, media hora por cada uno de los papas explicando qué fue lo que hicieron con la liturgia, qué fue lo que hicieron con el tema de los mártires, o sea, todo lo que hicieron cada uno de los papas. Y yo mismo lo voy aprendiendo a medida que voy preparando la serie. ¿Sí? A veces voy leyendo el libro, lo voy sintetizando, pero ese deseo de aprender y de conocer también lo voy volcando para que no sea que yo leo 100 páginas y comparto solamente 3 con el público, sino que, bueno, yo leo 100 páginas y con el público alcanzo a compartir 80, 70, lo más que se pueda, porque tenemos una necesidad desesperante, Santi, de conocer, de afirmarnos en nuestra fe, porque sabes que, Santi, está profetizado que llegará el día en que no se podrá encontrar la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Sí. O sea, no sé si sé lo que debo saber, pero superficialmente sé que es así. Sí, yo tampoco soy un capo en esa profecía, pero sé que está profetizado que llegará el día en que los hombres buscarán recibir la palabra de Dios y no podrán. Será sustituida por por el falso profeta, será prohibida, será predicada. Entonces, todo lo que no alcancemos a aprender ahora que tenemos libertad, ya después en las catacumbas va a ser muy difícil. Y se apresuran los tiempos, hermanos, ayudémonos, animémonos, porque debemos conocer las profundidades de la fe católica, porque lo que no queramos aprender ahora, después no va a ser difícil. Ya va a llegar un punto en donde Internet, olvídate, no va a existir el Internet como lo conocemos ahora. En cuanto te detectan escribiendo la palabra Jesús de Nazaret, te van a caer los autos negros en la puerta de tu casa y te van a llevar preso. Literalmente lo digo. Entonces hay que aprovechar ahora, Santi. Hay que Si aprovechar vos ahora. me permitís, mira, antes que te vayas, supuestamente me pasaron la parte esa en la que el padre Luis Toro cuenta esta anécdota. Dale. A ver, no sé si es esta. Vamos a ver. Hoy el Señor va a convertir a este cura. Anoche tuve una revelación y el Señor me dijo que Él se iba a convertir. Todos gritaron, aleluya, gloria al Señor. Y comenzaron a alabar y bendecir a Dios. Cuando terminaron, Él terminó de hablar, me pasa el micrófono. Yo agarro el micrófono. Y yo estoy convencido que él era sacerdote, porque así me lo había dicho el padre, ya me lo había dicho la otra gente, y él tenía un programa por televisión. Como sacerdote. Como sacerdote, no, como diciendo que él era sacerdote. Okay. Me mostraba todo y toda la gente sabía que él era sacerdote, decía. Y entonces yo llego y le digo, mire, vamos a comenzar a hablar. Si usted es sacerdote, colega, para mí es una alegría hablar con un sacerdote que ha estudiado igual que yo y tenemos los mismos conocimientos. El tipo es repillo, amigo. Repillo, es re despierto. El padre Luis Toro es un tipo que vos hiciste un pantalón y lo hizo Bermuda, amigo. Está 15 pasos adelante el tipo. Te puede gustar, no gustar la forma de él y demás, pero que el tipo está despierto, amigo. Fantástico, nunca lo he hecho, pero hoy alabo y bendigo a Dios, pero no me consta. Yo quiero hacer una prueba para ver si usted es sacerdote. Digo, quita la prueba, tengo la estola, a mí no me corta con el cuchillo de cartón. Vamos a lo serio. A ver,
Ustedes Perdón, Santi, la estola, yo he visto en Mercado Libre que se compran estolas. Hay sacerdotes que las venden por internet. Pero por cualquiera Mercado se Libre. puede vestir de sacerdote, claro. O sea, eso cualquiera, amigo, eso cualquiera. celebramos la misa, partimos el pan, agarramos un pedacito, lo echamos en el cáliz y hacemos oración de decimos? secreto. Y como usted es sacerdote, los laicos no lo saben. Los La oración del sacerdotes secreto. dicen, ¿qué dijo. es lo que se Oración de secreto. Es lo mismo que venimos escuchando de la enseñanza de Leo Abdala. Es exactamente lo mismo. oración de decimos? secreto? Y como usted es sacerdote, los laicos no lo saben. Los sacerdotes dicen, ¿qué es lo que el sacerdote dice? El hombre puso a temblar. Uf, Y dijo, bueno, en realidad yo fue diácono. mm. Yo dije, oh, te la vacila, señor. El tipo está 15 pasos adelante, amigo, es un crack, claro, o sea, es lo mismo que viene diciendo Leo, es exactamente lo mismo, amigo, es lo mismo, claro, o sea, no cualquier persona conoce estas cosas, para nosotros es un misterio eso, en el sentido del desconocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, cualquiera no se puede hacer pasar por sacerdote porque te saca la ficha cualquiera que sí la conozca. Porque todo es inspirado por Dios. Porque, Claro. ¿cómo voy a hacer yo eso? Sí, me llegó así de repente. Y le dije, listo, como usted fue diácono, ¿sabe que cuando está el diácono en la misa, el sacerdote no lee el evangelio, lo lee el diácono? Pero el diácono pasa y le dice al sacerdote, y el sacerdote, ¿Qué le dice? ¿qué es lo que el diácono le dice al sacerdote y qué le responde al sacerdote al diácono? No, el hombre se puso a temblar. Y digo, bueno, en realidad yo soy diácono de la iglesia evangélica. Estaba deshecho. Y imagínense, y cayó en manos mías. Le dije, vean a un profeta falso, mentiroso, engañando a la gente diciendo que era cura. Engáñeme a mí, engáñeme a mí. ¿Por qué no me engaña a mí? Ve cómo engaña a los ignorantes. Es un crack, amigo. Y esto demuestra lo que vos venías enseñando, ¿no? Esto que es una costumbre, y mirá si es una costumbre, si es una práctica, si es una disciplina, que hace 2000 años la iglesia se viene manejando de esta manera, ¿no? Ya los santos padres hablaban acerca de esto, de este secreto, de esta disciplina del silencio, y hasta el día de hoy se practican las oraciones, ¿no? Obviamente hoy es mucho más conocida la doctrina católica que en aquel entonces, obviamente porque el escenario ha cambiado completamente, pero hay cosas que todavía se preservan de la forma en la que se practicaban en aquel entonces. Así es, Santi. Bueno, mi querido hermano. Te mando Yo un gran estoy abrazo, hecho. Leo. Gracias, de verdad. Lo disfruté muchísimo y este cierre fue fenomenal, amigo. Así es, la cereza del postre. Bueno, Dios te querido bendiga, hermano, Leo. un abrazo grande a todos, los saludos. Los espero en el canal. El Señor nos guarde y nos cuide. Amén. Chau, chau.